a lo grande. Provincia, buen día, ¿qué tal, Denis Canizá? Buen día para todos. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, niño? Buenos días, señor, saludo para todos. Anticipamos decir que Cerro va a poner totalmente alternativo su equipo ante Rubiño el miércoles. Eso ya lo señaló Chiquiarse y las cosas como están. Y probablemente Olimpia el siguiente haga lo mismo. Está hablando en la Copa Paraguay. Y incluso un detalle que no es menor, del Valle, está anunciado en Cerro Porteño, está ya a disposición, o está del Valle, ya lo tiene en cuenta Chiquiarse por el partido de Copa Paraguay, por lo que había pasado, que lo mandó a reserva y demás cosas. Ese es el caso, y va a ser una figura más experimentada en Cerro, ese partido es Piri Damota, por ejemplo, Sí. que va a jugar este partido. Lo que estamos hablando es de la Copa Paraguay con relación a lo que viene, porque aparecerán miércoles y jueves en escena. ¿Cómo te va, doctor Litole? Buen día. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Un gusto siempre charlar contigo. Gracias, doctor. Doctor, de lo que fue a lo que es Libertad, el cambio, ¿qué pasó? No, volvimos nomás a lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Es como que dicen unos titulares, recuperamos la memoria. No, creo que jugamos bien, tuvimos mucha dinámica, mucho ritmo y bueno, y es el Libertad que nosotros queremos ver porque tenemos los elementos como para que jugar así. ¿Hubo algún apercibimiento? No, solamente una charla con los jugadores, no, todo bien, todo tranquilo, el ambiente, 10 puntos. Enchufadísimo el equipo, gran primer tiempo, ¿no? Increíble, jugamos un partido realmente a un ritmo que da gusto ver, ¿verdad? Y te digo que respetando al equipo de Resistencia, si no hubiese sido por el arquero, la actuación de su arquero, el resultado podría haber sido más abultado. Y uno le decía a los muchachos, a Garnero, ¿por qué no juegan así los partidos? ¿Por qué tiene que ser sí y no una vez y otra vez no? Y así es lo que nosotros también nos preguntamos, ¿verdad? Pero ya estamos enchufados otra vez, Arturo. Ahora ya va a ser, sí, vaya a preocupar. Así vamos a empezar ya a encarar los partidos, los jugadores están ya motivados, se dieron cuenta que no pueden relajarse, que no va a haber rivales fáciles, todos pueden por algo, todos van a pelear y hay que estar atentos. ¿Qué pasó con Pablo Aguilar? Nada, está en el plantel. No digo, debutó, no anduvo bien, no solo él, hablamos líneas generales. ¿Y cómo hace cuando se lo contrata a un jugador y se lo deja en el banco con la trayectoria de Aguilar? No, ellos saben que ahí no hay titulares fijos, ellos tienen que ganarse su puesto. Hay una sana competencia entre ellos y bueno, el que esté mejor y practique mejor y demuestre estar mejor es el que va a jugar. ¿Cómo van a hacer con las ofertas cuando vengan para Gómez? Y vamos a analizarla y llegado su momento se verá si realmente son satisfactorias tanto para el jugador como para el club. Veremos, analizaremos las propuestas que vengan. Tiene una proyección magnífica, ¿eh? Sí, ayer hizo un muy buen partido, pero él viene levantando, viene jugando. Nosotros sabíamos, ¿verdad? Yo creo que te había comentado ya, lo habíamos llevado a la pretemporada en enero porque ya sabíamos cómo venía jugando en inferiores y lo que le faltaba era jugar y ir ganando confianza. Y yo creo que en la medida que gane confianza, su rendimiento va a ir para arriba. Doctor, la ausencia de Zamudio ayer fue por lesión, ¿verdad? Él había terminado con un problema muscular en Mallorquín. ¿Cómo está Miguel Zamudio? Sí, él había sentido un problema muscular y se está recuperando, está ya bien. ¿Y el otro lesionado es Héctor Villalba? Sí, él también se había lesionado en el partido allá en Mallorquín. Él está todavía con un esguince de tobillo, va a demorar quizá un poquito más. Tiene todavía para algunos partidos fuera Villalba. No sé si para algunos partidos, pero sí algunos días más todavía. Hay que ir mirando su recuperación día a día, a ver cómo va. Doctor, para el partido del sábado hay seguridad plena de que se va a jugar en Itagua, porque tengo entendido que quedó algo a confirmar allí. Se programó en el Luis Salinas, pero estaba sujeto al tema de la lumínica. Tengo entendido que fue así, pero no tengo ninguna noticia todavía. Hasta el momento tenemos marcado el sábado, creo que a las 17 horas. ¿El tema del pleito con el pago de Enciso ya está?
y se tenía que estar finiquitando ahora. No, realmente hoy yo no he visto la parte administrativa del club. Seguramente a la tarde voy a ir a conversar ahí y veremos cómo va. Porque Pero estamos en el plazo. En el plazo de la fin de mes, decía vos. Sí, fin de mes era. Entonces podría... Así habíamos quedado. Y bueno, gracias por tu tiempo, doctor Littorio. Gracias por tu tiempo, muy amable. No, gracias a vos, Arturo. Gracias, presidente de Libertad. La Agrícola Sare Seguros Generales, seriedad en seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509 en Asunción y sucursales, en Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Catuete y San Cristóbal. La Agrícola Sare Seguros Generales, que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Ello Pichupe Quitadol. Desde EMSA Inmobiliaria cumplimos tu sueño y hacemos crecer tu inversión. Ahora con nuevo lanzamiento en Pedro Juan Caballero. Podés adquirir tu lote propio en la urbanización Terrazas de la Mambay 2 y 3 con cuotas desde 254.000 guaraníes. Seguinos en redes como @EMSA Paraguay. EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. Estamos ahí desarrollando el tema de la Copa Paraguay. Repetimos, Cerro Porteño con alternativa y hay que ver qué va a hacer Olimpia. Que si pasa Colonial enfrenta a Libertad. Pero Cerro tiene más plantel de resto que Olimpia. En Cerro Porteño, por ejemplo, podrá aparecer incluso Alfio Oviedo, de titular Fernando Romero, Piridamota. Rolón Está confirmado. El mismo Galeano que entró ahora en el segundo tiempo. Sí, pero alternativo. Lo que Arce anticipan decir que va a poner alternativo, que todo el objetivo ahora se centraliza en el torneo clausura. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana e ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Día Pechugón, los domingos 7 y 21 de agosto. Por la compra de 2 pollos al espiedo de tu pollería o roticería preferida, te podrás llevar un bolso térmico de regalo. Pechugón, deliciosamente natural. Wilmar SRL, electrodomésticos, mole, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central, Eusebellala Casi, Arreitos de Maya, Asunción y sucursal. En Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Chapa Martínez. Él no hizo partido todavía, este fue el primero. Con la victoria ante Sarmiento. Quería preguntarle la ubicación que le dio el técnico, que me parece que no es de volante central. Estuve viendo, está Jorge Ortega primero en línea, autor de uno de los goles de Tacoré. ¿Cómo te va, Jorge? Sí, Arturo, ¿cómo andamos? ¿Cómo andás vos, Jorge? Contanos el festejo, el triunfo, contanos en el gol, el segundo, casi se desmaya de emoción, Iván Almeida. Contanos, Jorge. Bien, muy feliz realmente por la victoria que conseguimos contra Olimpia. Estábamos buscando eso para poder ganar confianza y poder trabajar tranquilo, ¿verdad? Así que muy feliz por todo el plantel y esperemos poder seguir por ese camino. Con relación al partido en sí, ¿qué impresión te causó el dominio de Olimpia, la falta de concreción, ustedes llegando pocas veces y anotando? Y la verdad que la mayor parte del juego Olimpia lo estuvo controlando. Creo que no pudieron hacer el gol y nosotros en las pocas jugadas que tuvimos pudimos convertir y gracias a Dios fue adentro todas las jugadas y lo más importante es poder conseguir, ¿verdad? El plantel tiene bastantes cosas que mejorar, siempre hay cosas que corregir, así que con la victoria será más tranquilo poder trabajar así, ¿verdad? Lo estás diciendo vos, victoria tan necesitada que la obtuvieron, Jorge. Sí, necesitábamos bastante de la victoria para que el cuerpo técnico y plantel agarre confianza. Tacuarí también necesitaba para poder salir de la zona roja. Creo que estamos por este camino y bueno, esperemos poder seguir así, ya mentalizado lo que va a ser en la final del viernes, ¿verdad? Claro, y tuvieron, el viernes juegan su partido contra Meliano. General Caballero, perdón, contra Juan León Mallorquín. Así mismo, Mallorquín va a ser el partido, así que ya estamos mentalizados y analizando lo que va a ser ese partido. Terminado el partido ayer, ¿alguien habló en Betuar, incluyendo Iván Almeida o no? Sí, habló Iván Almeida, muy feliz y muy confiado, ¿verdad? Porque desde un principio dijo que se podía ganarle, así que retribuirle toda la victoria al profe. Bueno, chao Jorge, gracias por tu tiempo. Dale Arturo, cuando guste, abrazo. Igualmente, Jorge Ortega.
Ferro Parecía con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferro Parecía. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morque, sucursal en Articajas y Sargento Martínez, teléfono 227-37 Seguinos en redes. Ferro Parecía, 39 años construyendo contigo. ¿Cómo te va, Fernando Chapa Martínez? Buen día. Hola Arturo, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué significó cancha de River, jugando por Sarmiento, victoria ante River, asistencia para el primero? Contanos la sensación que te da en este partido y te dio ante River y la victoria jugando por Sarmiento, Chapa. No, la verdad que una sensación única, muy linda. Lo que vivimos todo ayer, la confianza que me dio el técnico de debutar contra uno de los mejores equipos en Sudamérica, me ayudó muchísimo y gracias a Dios pude estar a la altura. Fernando Chapa Martínez, la pregunta puntual con relación a lo que te da vos el fútbol argentino es una, y la otra, ¿en qué puesto jugás? Ayer jugué de interior de derecho. No, por eso digo, habitualmente a volante central, a la marca a correr en línea central al medio, te tiraste a la derecha. ¿Qué pasó? ¿Qué indicaciones te dio el técnico? ¿Y cómo te sentiste? No, le gustaba la dinámica que yo tenía y quería que presione ahí en el medio y por momentos tratar de llegar ahí al arco rival y acompañar al delantero. Me sentí muy bien. ¿Muy bien te sentiste ahí? Sí, me siento bien, igual en esa posición. ¿Y qué experiencia tenés jugando en esa posición? Y la verdad que fue mi primer partido jugando en esa posición, pero bien. Volante a la derecha. ¿Era presionar la subida de los jugadores de River? Sí, ahí era jugar ese mano a mano con Palavecino. ¿No completaste el partido? Iba a completar, pero sin darme cuenta, sí, me cambiaron, iba a entrar otra vez, pero había sido, ya me cambiaron. ¿Pensaron que estaba lastimado? Sí, pensaron. Se habló antes del partido, Fernando Chapa, de lo que fue el partido anterior en el mes de abril. River hizo 7 goles a Sarmiento. ¿Se habló? ¿Se dijo? Sí. ¿Qué se dijo? Venían de un 7-0 de victoria de River. Sí, y pensaron que iba a tener fácil, pero después fue lo contrario. Pero se habló del partido de la goleada, a la que yo te estoy mencionando antes. Sí, claro que sí, se habló mucho. ¿Y qué se ocurrió terminado el partido en esta vendetta ganarle 2-1 a River? En cancha de River. Se quedaron todos sorprendidos, la verdad que sí. ¿Tuviste una oportunidad de cruzarte con David Martín, integrante de la selección paraguaya o no? Sí. O sea, no, en el partido nada más. Ahí nomás. Y bueno, Fernando Chapa, saludos y dale felicitaciones. Comenzar así siempre cae muy bien, te llega muy bien. Dale, sí, claro que se va a ayudar mucho para tener confianza ahora y vamos por más. Gracias, felicidades Chapa. Dale, un abrazo. Igualmente, Chapa Martínez, les dije que no jugó, porque está viendo la configuración y me percaté en la configuración de River que no jugó de volante central. Y ahí explicaba por qué, tratando de evitar la subida de River. Y es la primera vez que jugó del extremo a la derecha. No tiene experiencia, dijo. Y me dije, yo qué raro. Y ahí tenía la conformación, y ahí estaba viendo los antecedentes del 7-0 que le hizo River, y ahora le gana Sarmiento 2 goles contra 1. Decidí tranquilidad y fiabilidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner con Apostala. Las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. Interior derecho, me expresé mal, porque cuando lo vimos al Chapa es muy frontal. De la media cancha siempre frontal, no se abre, ahora se abrió. Sí.
Y ese es lo de Chapa que le viene muy bien. Sí, y el buen rendimiento y la velocidad fue figura, ¿verdad? Se comió el mediocampo y coincidentemente justo había salido lesionado y me parece que hay más para quemar segundos es porque no termina el partido, pero él tenía para seguir jugando. Él dice, yo me eché, porque escuché incluso una entrevista que le están haciendo los colegas, por eso le pregunté. Él dice, y no quise ser repetitivo, yo me eché para pasar tiempo. Y entonces Damonte, ¿cuál llama el técnico? Damonte, el exjugador. Salino Mayor, porque por lo visto ya estaba llevado por el efecto del cansancio. Sí, porque salió en el carrito, me tocó ver el partido del segundo tiempo. Y entonces el niño lo que dice es que no pensó que lo iban a cambiar, pero lo cambiaron. Estamos hablando que terminó así, eso tiene que ser también una lección, para después con el mayor tiempo, para saber qué piensa el técnico. Si vos te caes, si te... No, sabes que salí nomás, quiero un jugador entero. Probá cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager. En la Caja Mutual puedes empezar a construir tu futuro a través de los planes de jubilación privada voluntaria desde aportes mínimos de 120.000 guaraníes. Para más información comunicate al 218-4000 Caja Mutual. Marcelo Velar, ¿qué pasó con Pastoreo Santaní? No había ambulancia. El arco no tiene las dimensiones. ¿Dónde se jugó? En Campo Nuevo. En el estadio municipal de Campo Nuevo. Hugo Marcelo Velar, más de 40 millones de la recaudación, estadio lleno. Lo habilitaron al estadio hace menos de 15 días, porque en la última inspección. Pero claro, pues este es un problema que lo tiene que resolver, ¿no? La verificación de canchas. Y sí, porque si no tiene la medida reglamentaria. No, pero si se habilita, yo no tengo la culpa. Si alguien habilita, el error es de quien habilita. Claro, por supuesto, no del equipo local. Del equipo local. Y que una ambulancia faltaba, que se percataron, no sé, queremos hablar con Hugo Marcelo Velar. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso y en Bucia del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Aprovecha todos los miércoles de descuentos reales en Farmacias Catedral, descuentos que van hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud, cuidado personal, perfumes, vitaminas, con todas las formas de pago. Haz tu pedido al delivery 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Arrancó el Winter Sale del Luomo con descuentos del 20 al 50% off. Prendas casuales y elegantes con el estilo único de la marca, promo válida en cualquiera de sus tiendas de línea y outlet del país y en la web luomo.com.py hasta el 15 de agosto. Seguinos en redes como @luomopy, Luomo vistiendo caballeros desde 1981. Hugo Marcelo, ¿cómo te va? Buenas tardes a todos, un gusto conversar contigo y bien, digamos. Bueno. Lastimosamente ayer no pasamos bien. No pasaron bien, ganó Pastoreo 4-0. Sí, no ganó 4-0, pero el partido no tenía que haberse realizado, Arturo. ¿Por qué no se tenía que haber jugado Hugo Marcelo Velar? Y porque no había ambulancia, y lo otro era que el arco, cuando hablamos con el árbitro y los enviados de la liga, por ejemplo, los arcos estaban muy altos. Creo que tenían 250 para arriba. Pero tú, Hugo Marcelo, ¿ustedes dejaron constancia que el arco estaba muy alto? Nosotros hablamos con el árbitro y el árbitro también se percató que estaba muy alto. ¿Y qué pasó? Eso ya queda a criterio ya de lo de la liga suspender el partido. Pero no se jugó. Se jugó, pero eso tiene que hacer un acta los encargados de la liga. ¿Y van a hacer? Los de la liga estaban... Van a hacer un acta, hicieron una a ver, se dejaron sentada la posición de que el arco era muy alto. Sí, nosotros le avisamos al árbitro y estaba también el veedor que tenía que costar en una alta eso. Nosotros le dijimos todo, pero el partido se jugó. La cancha estaba más o menos, no estaba en condiciones también por razones de que tenía mucho hoyo y taparon con arena y pintaron en verde. Pero eso ya es aparte de lo que pasó, ¿verdad? Con la ambulancia, como perdió también Independiente, no había ambulancia, no tenía que haber permitido el árbitro ni el veedor jugar el partido. Pero ustedes hicieron sentar la protesta, ¿y qué pasa ahora? ¿Van a presentar una nota en Santaní contra el tema pastoreo? Y yo creo que uno de los dirigentes se peleó con el veedor porque él tenía que hacer costar eso y terminar el partido porque no había la ambulancia y los arcos no estaban en reglamentación. Lo que te pregunto, Hugo Marcelo, ante esta irregularidad el partido se jugó, lo que ustedes plantearon es no jugar. Y nosotros le dijimos, ahora ya se queda a criterio del veedor y del árbitro, porque ellos son
los responsables de que no se fue el partido como lo hicieron colegiales contra Independiente. Es el tema de la ambulancia, ¿verdad? Sí. Y el tema del travesaño, un arco más alto que el otro, el travesaño, digo, la distancia, la altura. La altura del arco estaba muy alto. No estaba en reglamento para jugarse el partido. Y bueno, vamos a hablar con la dirigencia ahora, el tema de la comisión de cancha también, luego Marcelo, ¿sí? Sí, la comisión de cancha también no estaba auto para jugar porque taparon con arena. Vamos. No es también tanta excusa porque vos sabés que muchas canchas también de intermedia algunas veces no están también en condiciones, ¿verdad? Pero ahora se busca estar bien en condiciones, porque también no es hablar, a mí no me gusta hablar del interior porque me encantó la gente, me encantó que hayan llenado también la cancha, eso a mí me satisface en el interior también, que se hace el esfuerzo tremendo, así como lo hace Santaní también, la gente llega, tiene muy buena cantidad de gente y algunas veces tapar con los manos cómo se manejan, algunas veces muy cruel de nuestra parte siendo técnico y el jugador, ¿verdad? Pero yo creo que el estadio mismo no estaba en condiciones para jugarse porque muy cerca estaban la gente de nosotros, el palco, no teníamos barreras como para estar, cualquiera no podía tirar algo, pero como te dije, no es excusa, los vestuarios no estaban en condiciones como para jugarse. Vamos a hablar con Rolando San Juan, que de Santaní y es de la comisión de cancha. Un saludo, está hecha tu protesta con Marcelo Velar, técnico de Santaní. Chao, Hugo Marcelo. Gracias a vos, Arturo, y un gusto. Gracias, Hugo Marcelo Velar. ¿Qué tal, Cristian Ramos? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo andamos? Bien, ¿y Carolín? Carolín, como todos los 1 de agosto venimos a hacer una visita para mostrar un poquito nuestro Carolín, que es muy rico, que tiene ingredientes naturales, tiene la caña, el juguito de limón y la ruda. Y como siempre estamos promoviendo esta tradición paraguaya y cada año traemos alguna innovación, ¿verdad? Por ejemplo, la de ahora, ¿cuál es, Cristian Rasmussen? La de ahora, siempre identificamos qué es lo que trae mala onda a la sociedad. Este año son la suba de los precios, del combustible, de todo realmente. Pero lo que planteamos fue que el Carolín sea el combustible contra la mala onda. Entonces creamos un kit que viene con varios productos. Mostrarnos acá, ¿cómo explicarlo, pues? Varios productos, ¿verdad? Como el combustible tenemos la nafta super, que son los rones saborizados. Mira que hay que ser original. ¿Y después? La premium es la etiqueta negra, que es nuestro caballito de batalla, y obviamente ultra es el Carolín, que es el que te quita mejor la mala onda. Y el kit viene con un vale de 100.000 guaraníes de combustible, de 10.000 guaraníes de combustible, un poco para ayudar, y un embudo que es para el ritual de tomar los 7 traguitos de Carolina. Que vamos a ver si acá hay alguien que se anima a hacer con Ana le vas a hacer. Rodrigo, el cumpleañero. Rodrigo Casán, que está de cumpleaños. Vení acá, está ahí, vení acá. Pero un poco siempre buscar algo nuevo. Rodrigo Casán. Para vos que no hace mucho esfuerzo, ¿verdad? No hace mucho esfuerzo que digamos, ¿verdad? No hace mucho esfuerzo. ¿Vos, Víctor? Estaba esperando ansioso. El compañero Rodrigo Canciano, uno de nuestros productores, ahí está el niño. Vamos a poner la foto de Carolina, espera un ratito. Ahí está el niño Jorge, presidente del círculo de periodistas, a Rodrigo. Víctor nos va a probar. ¿Y ahí? Uno. Ahí le hicimos... Uno nomás, no hace falta que quiere más él. Eso es... Bueno, muchísimas gracias, Cristian. ¿Y ahí cuántos trajiste? Traje dos kits y uno vamos a regalar. Una pegatina. Sí, lo que quieran es para ¿Cuál ustedes. es el nuestro para regalar? Los dos. Los dos vamos a regalar, niños. Vamos a poner en nuestro Twitter, en las redes sociales, y vamos a poner. ¿Querés volver a explicar esto y dónde se compra, cómo, cuándo y dónde? Esto está ya casi agotado. Lastimosamente los kits siempre tienen muchos éxitos. Hay en bodegas, en algunos supermercados. La petaca sí está más disponible, pero también ya, como el ritual es a la mañana tempranito, a esta hora, todavía se consigue en algunos supermercados. Hay distribución nacional en todo el país. Así que quien todavía no hizo el ritual está a tiempo de ir a buscar y bueno, nosotros seguimos promoviendo lo que es nuestro. Gracias, Cristian, muy amable. Gracias, Arturo. Gracias, Fortín, muchísimas gracias. Vamos a sortear. Fortín tiene los premios
con la última, ¿cómo se llama? O sea, última, este es de los combustibles que se le carga. Super premium, ultra. Todo tipo El de Carrolín tiene el Carrolín. todito, Sí, todito sí, sí. tiene. Ahí El Carolín explica- es el ultra. Y el ahí mejor está, que ahí te explica cada uno por Ahí qué. te explica cada uno de los sabores, la etiqueta negra, que son alternativas para ir tirando buena onda, pero el Carolín es el Gracias, principal Cristian, muy en esta amable. fecha. Gracias, querido, gracias. Cristian Ramuse, gracias, Cristian. A la chica también, al compañero, muchísimas gracias. Fortín, con el Carolín Fortín. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Encontrarnos en Instagram como @cerámica_Itagua y en la web cerámicaitagua.com.py. Le trata de mentiroso, dice. Había ambulancia y también varios integrantes del cuerpo técnico bombero. El comandante se llama Carlos Benítez. Toma, ahí te envío. Está el cuerpo bombero, está la ambulancia de ayer. Y la cancha se llama una verificación de cancha. Sí. ¿Se habilitó la cancha? Habilitó. Sí, estaba habilitado. Ya es un error de los que habilitaron si es que tenía esa medida. Sí, así mismo. Llega agosto, liquida con precios que solo en Tupi podés conseguir. Acércate a disfrutar de las mejores ventajas desde el viernes 5 hasta el domingo 7 de agosto. Al contado y en las cuotas que más te convengan. Te esperamos en el showroom de viernes y sábados, 7:30 a 18 horas. Y atención, que para que no te pierdas esta gran fiesta, abrimos el día domingo de 10 a 17 horas. Podés comunicarte con nosotros al 021-569-9000. Además, podés acceder a todos nuestros productos en el sitio web www.tupi.com.py. La gente ¿Qué sabe. tiene que ver los bomberos voluntarios acá? Bombero Campo Grande, Bombero Campo 9. Que ellos estaban en la función de ambulancia, entiendo. La función. Creo que es. Yo también entiendo así. Sí, Y se llama, el comandante se llama Carlos Benítez. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordados a Castrol Magnatec y andad tranquilo. Comandante Carlos Benítez, ¿cómo te va? Bien, señor, ¿cómo está, señor Arturo Rubín? Nos decía Hugo Marcelo Velar, técnico de Santaní, que ayer hubo irregularidades. Bueno, lo del travesaño y la distancia, algo no te corresponde a vos. Pero el tema de la ambulancia, ¿estaba todo dispuesto en pastoreo? Sí, señor, así mismo, personal del Cuerpo Bombero de nuestra ciudad estuvo haciendo la cobertura correspondiente con la unidad de soporte vital que le llamamos también nosotros desde la institución, que comúnmente se lo llama ambulancia. Si vamos a poner también eso, niños, si me permitís, para tener las dos caras. Lo que está diciendo es que la ambulancia estuvo. Estuvo, comandante, ¿verdad? Sí, desde las 8 de la mañana nosotros iniciamos la cobertura en dicho estadio municipal en base a un pedido también por el Sportivo Pastoreo, mediante nota recibida y por orden de servicio de comandancia de dispuso con 4 personales desde las 8 de la mañana hasta terminado el partido en la intermedia, y también se cubrió el partido de reserva. Reserva Primera División, y no, entonces que estaban en desconocimiento en Santaní. Señor, no entiendo. El técnico de Santaní, Hugo Marcelo Velar, dijo que entre otras cosas no había ambulancia. Vos decís que ambulancia No. había. Sí, señor, así mismo, desde las 8 de la mañana se estuvo cubriendo con nuestra unidad de soporte vital, la ambulancia, que se lo llama también con 4 personales bomberos. Bueno, no hay nada más que decir, estaba la ambulancia. Gracias, Carlos, muy amable. No, por favor, a la orden. Carlos Benítez, había ambulancia en el partido Pastoreo 4 Santaní 0. El Mundo CNT te da la posibilidad, junto a Bancar, de comprar tus tickets en una de las 2.800 bocas de Infonet en todo el país. CNT, animate a soñar. Che por emoy. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos Nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Las SUV GAC, tractores, implementos agrícolas, LS Tractor, generadores LS Power te esperan en el showroom de DLS Motors S.A. Conócenos más en dlsmotors.com.py y agenda tu visita de DLS Motors S.A. Hay que llamarle a Rolando Zafón, él es de Santaní, comisión de cancha. Y sí, coincidentemente él es el... él no sé si habilita la Pastoreo. ¿A sus Y rivales? sí. ¿A sus rivales?
Pero extraño lo de que dijo Hugo Marcelo, lo del el arco no es raro, Denis Canice te habrá pasado a vos. Sí. Hay arcos que son más altos y otros más bajos. Y eso, ¿sabes dónde ocurrió? Ocurrió una vez en cancha de Cerro. O en cancha de Olimpia, o en cancha de Libertad. De primera división, la altura. ¿O fue cancha de tu cancha de Guaraní? ¿Dónde fue? Hubo una vez yo no sé si algo pasó con el... Yo me acuerdo hace poco en River tuvieron que retocar en los Jardines del Quelito. Había algunos centímetros de diferencia. En River. Fue hace 2 años. ¿Y quién jugó en River esa oportunidad? ¿Quién fue a visitar River? River está mal en el promedio. Sí, está para descender. Otra vez. ¿Por qué otra vez? Y porque descendió recién de primera intermedia y ahora iría a la primera vez el Quelito. La vida es ahora, ponete Prudence y dale, jugátela, volvete loco, disfruta, experimenta. Ponete Prudence y dale, preservativos Prudence, más placer para todos. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial, ingresa a avemaiflores.com, regala amor, regala Avemay Flores. En Mundo Constructor, encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra. Cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Haz tu pedido al 0994-493-456 y 021-211-099. Mundo Constructor, acompañando tus obras. Cortesía Tigos por Enzo Jiménez Cerro. El sábado escuchamos la conferencia de prensa de Enzo Jiménez aquí en Barrio Obrero. Arrancamos la conferencia de prensa del Club Cerro Porteño. En esta ocasión nos acompaña nuestro jugador Enzo Jiménez. Iniciamos con la primera ronda de preguntas. Nelson Rivera, Radio 1. Enzo, ¿cómo estás? Felicidades por el triunfo, por el presente. ¿Cómo te sentís en este momento donde de por ahí no sos titular indiscutible, pero empezaste jugando mucho, ese respaldo del técnico? Y particularmente te quiero consultar ¿Cómo lidias el hecho de que de repente en algunos partidos bajaron murmullos, pero en el último partido fuiste aplaudido, fuiste la figura en redes sociales para los propios hinchas? ¿Cómo lidias con esa dualidad que tiene un jugador profesional? Sí, muy buenos días primeramente. Como decís, no soy titular ahora mismo, ¿verdad? Pero cada vez que me toca siempre trato de aportar lo mío. Aportar lo que me pide el profe y también ayudar a mis compañeros en lo que se pueda, siempre trabajando al máximo para poder nuevamente ganarme el lugar de ser titular, y esperemos que pronto pueda suceder eso, y también demostrando de lo que yo puedo dar dentro del campo de juego, me voy a ganar eso seguramente. Gerardo Figueredo, ABC Carinal. Enzo, buen día. Indudablemente que sos uno de los extremos con más técnica para mí particularmente, y creo que para muchos. En este partido fue determinante tu presencia. Te pidió Chique que abras bien la cancha con Toño porque se complicaba, porque Ameliano ocupaba muy bien los espacios. Y en el festejo de gol, ¿hubo algo particular con tus compañeros? Contanos, por favor, si se puede. Sí, el profe siempre me pide que sea simple, que trate de ganar siempre los costados y tratar de tirar buenos centros, como ocurrió en este partido. Yo siempre trabajo en la semana eso, trato de practicar centro, de tratar de finalizar bien la jugada, para poder así siempre aportar lo mío al equipo. Y sí, una descarga de buena manera ahí con los compañeros que me felicitaron por la asistencia, ¿verdad? Porque es lindo siempre asistir, a mí me gusta eso, y como te dije, siempre lo entreno y trato de llevarlo a los partidos. Pedro Torres, Tigo Sport. Enzo, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué evaluación haces o cuál es la evaluación que se hace de este arranque de Cerro? Arrancaron bien, ganaron los 4 primeros, ahora toca el partido ante el Escolta y es antesala del Clásico, obviando que está la Copa Paraguay de por medio, pero digo, un buen arranque que de seguro era el objetivo que tenían una vez que iniciaba el campeonato de clausura. Sí, así mismo, el arranque es muy lindo, arrancamos de la mejor manera ganando los 4 primeros partidos. Ahora primeramente tenemos el partido de Copa Paraguay, primero pensar en eso, después en lo que va a ser el sábado, así como decir, contra el Escolta. Trataremos de ir paso a paso, primero en la Copa, como te dije, y después ir partido a partido en el campeonato hasta conseguir lo que es el objetivo. Ernesto Jiménez, Radio 780 AM.
Enzo, ¿qué tal? Buenas tardes, el saludo para todos también. Bueno, este momento del Cerro Porteño, ganando los 4 partidos seguidos, ¿por dónde te parece pasa este momento hoy en día de Cerro Porteño en el torneo clausura, Enzo? Por el gran nivel de los compañeros, creo que el que está jugando de titular como el que está ingresando están haciendo bien los trabajos, ¿verdad? Por eso el equipo está compacto, por el gran trabajo que estamos haciendo desde el staff hasta el último que trabaja acá en el club. El cuerpo técnico está haciendo un gran trabajo. Nosotros los jugadores, como te dije, el que ingresa siempre rinde, es por eso que estamos en un nivel alto, pero también nos falta mucho para poder alcanzar el tope, ¿verdad? Estamos trabajando para eso, para poder jugar cada vez mejor y poder alcanzar el tope más alto que tenemos. Jorge Izquierdo, Universo 970. Hola Enzo, ¿cómo estás? Enzo, fuiste gravitante en aquel Apertura 2020 en el cual Cerro Porteño ganó el título, llegando por derecha, cerrando, marcando goles. ¿Cómo que te costó un poco de un tiempo a esta parte con altibajos y ahora como recuperando de vuelta la confianza, entrando en el segundo tiempo, aprovechando las oportunidades que tenés? ¿Qué falta para que vuelvas a ser aquel Enzo del 2020? Y obviamente ahora en un gran momento, analizando, reflexionando un poco, ¿qué pensás con respecto a eso? Sí, todo se consigue con trabajo, ¿verdad? Uno siempre entrena día a día, eso quedó demostrado porque al ingresar también rendí la vez pasada. Eso es lo que estoy buscando, tratar de alcanzar el nivel más alto que puedo dar para siempre dar lo que pueda para Cerro, ¿verdad? Que es un club a que le debo mucho, que me abrió las puertas y en el 2020, en el 2021 he ganado 2 títulos en 2 años y eso es gracias al trabajo que siempre hago. Soy un chico que siempre le mete duro a los entrenamientos para poder siempre estar a tope, como te dije. Matías Lugo, Radio 1000. Enzo, buenas tardes. Teniendo en cuenta de vuelta el presente que ya mencionaron los compañeros, que mencionaste vos, y teniendo en cuenta la manera en que por ahí Cerro perdió puntos importantes en el Apertura que se le escapó de las manos, ¿qué tipo de errores como equipo se debería evitar en este campeonato para que puedan consagrarse en el clausura, que es significativo y casi obligatorio para Cerro? Sí, así como decís, tropezamos en algunos partidos en la Apertura, por eso no logramos el título. Hicimos una gran campaña de igual manera, con 50 puntos no pudimos ser campeones. Es puntaje como para ser campeón, pero no se pudo. En este clausura trataremos de no tropezar y buscar lo más alto. Siempre trabajamos para eso, para poder ganar todos los partidos si es que se puede, y ojalá que podamos conquistar este clausura. Lo buscaremos con trabajo y mucho sacrificio. Matías Cuevas, Radio Chaco Boreal. Buen día, Enzo, ¿cómo estás? Mencionabas lo que te pedía el profesor Francisco Chiquiarse, el jugar simple, ir por las bandas, tirar los centros, tratar de asistir. En esa misma posición que es la tuya, veíamos a Fernando Velar los últimos partidos, que tiene características diferentes, inclusive el técnico probablemente le pida cosas distintas, que es encarar hacia el medio, buscar la diagonal y filtrar pases. ¿Cómo verías vos la complementación que podrían tener ambos en la cancha jugando quizás los 90 minutos o cómo podrían compartir la cancha posicionalmente hablando? Sí, Fernando es un jugador muy distinto a mí. Él tiene mucha habilidad, mucha técnica. Yo soy un jugador con mucho más despliegue. Creo que somos de distintas características. En el profe nos pide a cada uno lo que puede dar. Eso es así siempre. Yo hago esto, él hace eso. Y sería lindo jugar con Fernando, ¿verdad? Así como decía, él es un jugador con mucha técnica, te pone los pases donde mejor ve, tiene mucha visión. Y eso el tiempo lo decidirá y el trabajo. Uno trabaja para ser titular o sea, todo el plantel trabajamos para ser titular y uno se gana esto en los entrenamientos y también en los partidos ingresando o cuando te toque ser titular. Enzo Jiménez, conferencia Tigo, gentileza, perdón, Tigo, por favor. Que lo que viene para Cerro en cualquier momento, como Brian de espaldas al arco, viene gol de Cerro, Enzo Jiménez, vino, gol. Cerro Porteño lo
hizo Brian Zamudio, gigante, Chena, palo, se salvó Ameliano, dijo basta, dijo Brian, pelota al fondo, y Cerro gana en el este por 1-0, lo hizo Brian Zamudio. Y en un lugar donde se siente muy bien, dentro del área como y en su propia casa, porque él salió de este estadio, salió del 3 de febrero, es esteño de pura cepa, y en qué momento, cuando las papas se estaban quemando, partido complicado para Cerro, que ya es cierto, está buscando insistentemente la situación del gol, genera en la jugada, le baja muy bien Oviedo, abre la cancha sobre el sector derecho con Enzo Jiménez, allí el abrazo con Francisco Arce, por bajo, fuerte, seco, venciendo a Chena, Cerro está arriba en el este 1-0. Momento del gol. 26 minutos, segunda etapa. Centro tiró, segundo camino, golpe de cabeza, gol. Cerro Porteño lo hizo Brian Zamudio de cabeza, uno de doblete de Brian Zamudio, para él lo que significa, lo que es de raíces en el Alto Paraná, aquí pone el segundo gol, señoras, señores, Brian de cabeza para vencer a Chena, y al final nada que discutir, Cerro gana 2-0, los dos goles lo hizo Brian, la punta es azulgrana. Y toda la astucia allí de parte de Lucena, porque en esa acción donde cayó el hombre de Ameliano, tenía un bote a tierra a su favor Cerro, le cedió el balón a Lucena y observó con qué clase y maestría le mete esa pelota en medio de los centrales de Ameliano a Brian Zamudio, que de arriba pone el cabezazo al poste izquierdo esquinado para el segundo de Cerro. Por eso después ese festejo allí, lustrándole los botines a Lucena. Precioso centro de Lucena para el cabezazo de Zamudio y el segundo Azulgrana. Momento del gol. 46 minutos, segunda etapa. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Héctor Melgarejo se quedó con la recaudación altísima, pero no con los puntos. Y Sí. los otros le ganaron los partidos. ¿Cuál le ganó? General ganó. 12 12 de octubre ganó ayer. ¿Qué es lo que quiere? Quedarse con la plata y no con los puntos. ¿Cómo te va, Héctor? ¿Cómo está, Arturo? Hasta ahora Bien, está contando. tratando. Hasta ahora está contando el dinero que entró, ¿verdad? Sí, no, todavía. ¿Cuánto dinero le quedó a Ameliano Héctor Melgarejo? Todavía no tenemos el reporte. ¿Cuánto final crees de que le va a cuánto, quedar? No te voy a pedir préstamo. ¿Cuánto crees que le va a quedar? Y calculamos 300, pero ahí debería sobrar, Arturo. Sí, atendiendo 300 millones porque hay una sociedad y no el espectáculo no es tuyo, es una sociedad. Arturo, ¿cuánto ustedes tienen ahí que ingresó de recaudación? 734 millones y 18.800. Voy a buscar el número exacto, pero 18.800 ingresantes. Pero no es esa la recaudación real. Ahora vamos a poner, Héctor Melgarejo nos va a decir, ¿cuánto fue la recaudación entonces? Según el informe que recibimos de la empresa Ministerio del ticket es 796 millones 20.000 guaraníes. ¿Y cuánto figura ahí? 734 millones. Entonces, esa no es es más. ¿Cuánto fue la recaudación, Héctor? 796 millones 20.000 guaraníes, exactamente. ¿Lamiendo el palo para 800 millones? Sí, lamiendo, casi. Casi. ¿Y Casi. más que conforme con eso, Héctor, o quería vos llamar en un momento dado? No, conforme, Arturo, conforme. Realmente lo que más quería eran los puntos ya en un momento dado, ¿verdad? Pero bueno, en lo económico es histórico, Arturo, o sea, y lo bien que viene, que nos viene esto, los muchachos saben de que ya van a recibir un premio mayor por partido ganado ya gracias a este ingreso extra, ¿verdad? Y el tema del control, hubo algunas quejas que yo recibí, ingresos, salía de lugares muy angostos. ¿Es así, Héctor? ¿Eso no te corresponde a vos? No, eso no corresponde, pues no, al menos nadie se me quejó de eso. Yo lo único que recibía era el monto de tickets emitidos y recaudación, ¿verdad? Eso era lo único que recibía yo ahí. ¿Qué recibía vos? No, el informe de tickets emitidos y total de recaudación, digo, o sea, la recaudación, como iban entrando. Bueno, ¿y qué más se puede...? La cantidad de ingresantes está bien, 18.860, o había más personas, presidente.
Nosotros, el informe que yo tengo es que se emitieron más tickets. Yo no tengo el informe real de lo que ingresaron. Sí, sé que se emitieron más tickets. Se emitieron 19.930 tickets, que no significa que se vayan todos, ¿verdad? No, porque a la vista parecía que había más o menos 20.000 personas. El estadio estaba casi en un 90%, por eso simplemente la duda. 19.930 son los tickets emitidos, ¿verdad? No sé, a mí también me pareció que había más, ¿verdad? Inclusive hice ahí un comentario al respecto, ¿verdad? ¿Cuál? No, y ahí con la gente ahí local, dije, me parece que hubo más gente de lo que gente sin pagar, pensé que había 22.000. gente sin pagar o cortesía, ingreso y demás, por eso. No, si es que se estuvo realizando bien la verificación y todo, nomás dije, pues, me pareció que así también que había más de 20.000 personas, ¿verdad? Y el estadio es para 27.000, y estaba realmente, yo creo que estaba muy poblado, ¿verdad? Presidente, dentro de lo que se puede, se sabe que por allí trasladarse de Asunción hasta Ciudad del Este, ¿qué cantidad de personal llevó encima a Emiliano para tratar de controlar? Era difícil, portón a portón, y tratar de tener un control cruzado directamente, toda la responsabilidad y la credibilidad también a la empresa con el cual trabajaron, porque la verdad se vio otra cantidad en las gradas de gente. No, se hizo un control cruzado. Uno era el que emitía los tickets y otra empresa era la que se encargaba de controlar, ¿verdad? Nosotros sí solo llevamos logística para lo que es el equipo en sí y lo que tenga que ver con el estadio, ¿verdad? Bueno, y te llevaste el dinero, no los puntos por los 8, digo, todos contra Emiliano. Y si habrá sido durante el peor fin de semana desde que empezó el año para Emiliano en lo deportivo, ¿verdad? Mirá que perdimos vos dijiste nosotros, nunca. ganaron todo. Las dos caras. Cuando te entrevistamos antes dijiste, desde que soy presidente tanto tiempo, nunca este dinero de recaudación en toda mi carrera dirigencial, juntando toda la recaudación B, C, A, H, intermedia, primera, y ahora todito contra Emiliano en el tema de los resultados. Sí, ahí, inclusive estábamos viendo ahí el partido ese de Guaraní, ya fue increíble, los goles de Tacuarí, el de 12 de octubre ahí en los últimos minutos, parecía mentira. Estaba cenando y dejé mi cena ahí, me fui a la cama, en los dos casos, en el de Tacuarí y en el de 12. Igual, me quedé sin cenar. Te quedaste sin cenar, sin ganas de comer. Sin mismo. ¿Y qué va a pasar ahora? Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Hay que salir de esta, ¿verdad? Hay que salir, pues no sirve de nada lo económico sin tener, si no podemos quedar en primera división. Y bueno, ¿y qué dice? ¿Qué va a pasar ahora? Partido ante Olimpia el domingo 18:30. Sí, ante justamente un rival difícil, y estamos hablando de eso, difícilmente un equipo grande pierda 2 partidos de seguido, pero vamos a tener que hacer ese esfuerzo doble o triple para llegar a eso, ¿verdad? O sea, no tenemos vuelta atrás, tenemos que salir, y después sí estamos viendo para hilamos 3 partidos seguidos con rivales directos. Y para el futuro, lo que sí creo, Arturo, nosotros tenemos adelanto en la fecha 7 y no sé si se va a dar el adelanto, creo que está en duda eso. ¿Que se adelante la fecha? No, nosotros tenemos marcado como adelanto la fecha 7. ¿Pero vos crees que es difícil se adelante la fecha 7? No, así estuve escuchando por ahí que están diciendo algunos colegas que esa fecha 7 posiblemente se juegue fin de semana, que no haya adelanto. Ah, eso es nuevo, entonces podría no haber adelanto. ¿Y cuáles serían las razones? Y que se podría disputar en la fecha FIFA de la selección. Ah, se aprovecharía, brillante. ¿Y vos estás de acuerdo? No es nada confirmado, pero hay un deseo al menos. ¿Vos estás de acuerdo? Sí, que por mí sí. Sí, es por sí. Claro. Emiliano está de acuerdo que en fecha FIFA se jueguen los partidos y que no se adelante. El tema es el cansancio, ¿no? Sí, el cansancio, y más todavía que ahora viene seguido Copa Paraguay. Imagínate, nosotros hicimos 700 kilómetros a Ciudad del Este y ahora estamos partiendo vuelta para Villarrica, ¿verdad? Otros 200 kilómetros más o menos, ¿verdad? En menos de 48 horas vamos a hacer 1.100 kilómetros o 1.000 kilómetros. Y bueno, seguiremos charlando. Esto es nuevo. Posiblemente no habrá adelanto aprovechando fecha FIFA del 22 al 29 de septiembre, ¿lo crees? Sí. Ese fin de semana en principio no iba a haber campeonato, 23 y 24 de septiembre. Bueno, seguiremos charlando. Héctor, gracias por tu tiempo. No, a usted, Arturo, un placer. Igualmente. Héctor Megarejo, no hay, así ya hay, va a haber, ¿cómo se llama eso? Acuerdo.
Van a pedir que no haya adelanto, que sea por fecha oficial. Está bien eso, ¿para qué parar un campeonato? Me parece lo más correcto. Gran remate en Casa Rosada este domingo, gran remate en Casa Central y en las sucursales Gran Feria de Ventas a precio de remate, teléfono 0981-129-900. Te esperamos este domingo, gran remate en Casa Rosada. ¿Quieres una solución a la suba al combustible? Una moto Kenton es la solución con una Kenton. Tenés economía, agilidad en el tráfico y ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales, escribinos al 0976-101010, Chacomar, respaldo total. Santa Elena presenta temporada de gran vino y grandes premios. En esta temporada de frío disfruta un gran vino Santa Elena y ganate increíbles premios como motos, dinero en efectivo, cajas de vino, un espectacular juego de jardín. Envía un SMS con las letras SH y el número de fabricación al 44405 y ya participás. Temporada de gran vino y grandes premios. Cuerpo de bomberos, tema ambulancia. Sí, tienen igualmente su cuerpo de ambulancia. Tienen su ambulancia. No, porque está la ambulancia. Esa, si algo pasa, el cuerpo de bombero. Sí, sí. No, porque me ha mandado otra y tenemos que ser bien en este tema. Yo creo que, interpretando la situación, creo que por ahí pasa la confusión, porque explicaba el comandante que tienen ellos los equipos de ambulancia. No sé si propiamente, así específicamente es la ambulancia médica, pero ellos tienen como para... La función es... Exactamente, ahí está. Santa Elena presenta temporada de gran vino y grandes premios. En esta temporada de frío disfruta un gran vino Santa Elena y ganate increíbles premios como motos, dinero en efectivo, cajas de vino, un espectacular juego de jardín. Envía un SMS con las letras SH y el número de fabricación al 44405 y ya participás. Temporada de gran vino y grandes premios. Shell tiene la noticia que todos esperábamos, bajaron los precios. Ahora cargas toda la calidad superior de Shell hasta 500 guaraníes menos por litro en todos los combustibles, todos los días y en todas las estaciones Shell del país. Ahorra cargando calidad, ahorra cargando en Shell, porque lo que cargas importa. En Drugstore Asismed celebramos contigo, por eso tenés 30% de descuento en perfumería, cuidado personal, accesorios y mucho más. En tus redes sociales, @Drugstore Asismed o llamando al 288-7777. Somos Drugstore, somos bienestar. Vamos con 20 llamadas al niño de Fortín. ¿Qué tiene Fortín? Ya están, yo ya le tuiteé. Sí, la hoja correspondiente allí con Rodrigo para hacer el sorteo. Tiene el mini limón super, mini limón eco y el premium, etiqueta negra, y por supuesto el ultra carrulín, igualmente allí con el vale, igualmente de combustible. En Pluscar encontrás soluciones en todos los tamaños y un amplio catálogo de marcas de calidad internacional al mejor precio del país. Visítanos en nuestras sucursales, hace tu pedido al 0983-788-250, ingresa a pluscar.com.py. Pluscar, repuesto, soluciones para todo lo que buscas. 618-4700. Los oyentes se comunican en segundos. Me da lo que Gustavito para hacer el sorteo de Fortín. En segundos, Luis, y hacemos el sorteo. Elegí Electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Barta, la mejor batería de ropa hasta tu alcance. Elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 2 a 18 meses. Encontralas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Barta, un gol de media cancha. 20 llamadas de Fortín que tiene el último adelanto del Carolín. Así mismo, que viene con el embudito también. Extraordinario. ¿Cómo se llama el ingenio? Sin Fortín no es Carolín. Sí. Ya está, niño. Están los oyentes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, su nombre. Rocío Bordón. Rocío, últimos 3. 555. Correcto, Rocío. Siguiente, hola. Hola. Sí, su nombre. Alcide Aguilar. Alcides, últimos 3. 521. 521, correcto, Alcides. Siguiente, hola. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes, señor, su nombre. Jorge Ortiz, 289. Jorge, 289, anotado. Siguiente, hola. Hola, buenas tardes. Hola. Señor, su nombre. Luis Barrios, 802. Correcto. Vamos ya, 10 llamadas, 10 llamadas. Así la expectativa se centra en 10 llamadas. 10 llamadas, niño. Correcto, señor. Más oyentes, hola. Hola. Sí, su nombre. Luis Escobar. Luis, últimos 3. 860. 860, correcto, Luis. Con la Asismed consultas en salir de tu casa. Con el nuevo servicio de telemedicina, contacta con un médico de manera inmediata y realiza tus consultas de urgencias, receta electrónica y casos respiratorios. Puedes agendar llamando al 288-7000 de 8 a 20 horas. Conoce más nuestros servicios en redes sociales, @AsismedPY. Cuidamos de vos y tu familia. Asismed, toda la vida. Hola. Hola. Hola, niño. Sí, señor, su nombre. Gustavo Medina.
Gustavo Medina. Gustavo, últimos 3. 226, niño. Correcto, señor. 226, siguiente. Hola, buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Sí, su nombre. Guillermo Alonso 715. Guillermo 715, correcto, señor. Anotado. Siguiente. Hola. Niño. Sí, su nombre. Enrique Bernal 762. Correcto, Luis. Temple Sport, el corte del temperamento, la mejor marca deportiva del país. Casa Central, Ciudad del Este y sucursales en todo el país. Seguinos en redes sociales como @Temple Paraguay. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Más oyentes, hola. Hola, niño. Sí, señor, su nombre. Sí, niño. Gustavo Ayala. Últimos 3, Gustavo. 787. Correcto, 787. Y ahora Gustavo, hablando de Gustavo, Gustavito, el último llamado. Hola. Hola. Señor, su nombre. René Quinto. René Quinto, correcto. René, últimos 3. 713. 713. Y hacemos el sorteo correspondiente. Denis Caniza va a sacar un numerito del ganador del premio del kit Carrulín. Carrulín, en este caso de Sporting. Se viene el Censo Agropecuario Nacional 2022 y buscas trabajo. Esta es tu oportunidad. El Ministerio de Agricultura y Ganadería te ofrece la oportunidad de desempeñarte como jefe distrital en el Censo Agropecuario Nacional para Central, Cordillera, Paraguay y Guairá. Infórmate más y postulate en las redes sociales de @dinamos.paraguay o ingresa a postulatecam.com. Más sostenibles y competitivos, Ministerio de Agricultura y Ganadería. Número 8. 8. Enrique Bernal, 762. Enrique Bernal es el ganador. Puede pasar a partir de ahora, aquí en el edificio Telefuturo Monumental, Andrade Esquina O'Higgins, Enrique Bernal, el ganador. Llegó a Bristol el agosto liquida, lleva de todo, miles de productos con descuentos increíbles. Vas a encontrar los mejores precios en televisores, celulares, lavarropas, heladeras y mucho más. Además, tu compra te puede salir gratis. Todos los días sorteamos un premio, tu compra te puede salir gratis y vos puedes ser uno de los ganadores. Contáctanos ya al WhatsApp 0991-670-000. Ingresa a bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno. Vamos a entrar por Gustavito en show. ¿Quién le ha ganado, niño? Enrique Bernal 762. ¿Sabes lo que dijo Gustavito de Caniza? Que te pregunta vos, llamó un oyente. ¿A qué pensó en cólera? Hoy estaba con Felipe. ¿Y sabes lo que dio nombre será? Yo no sé qué es lo que le pasa a Gustavito Sánchez. Es que hay jugadores que ya cumplieron su ciclo, se tienen que ir. Ay, ¿en dónde? ¿En el fútbol paraguayo? En Olimpia. En Olimpia. ¿Y qué es lo que vos decís? Vos sí que tienes razón. Vos como es jugador de Olimpia. Y dio nombre y todo, será. Es que... dice que no animamos nosotros a decir. Un saludo para Denis Caniza de Senki Electrónica Ciudad del Este, dice. Saludos. Por Olimpia, ¿vos te dedicas, Pío? ¿Por qué? Y no sé por qué. Oscar Ullón. Le mando un fuerte abrazo a Oscar Ullón. Dice Oscar Ullón, continúa con su idea. Dice Olimpia campeón, dijiste. Esa es una buena pregunta, Denis. Una buena pregunta, ¿verdad? Ponen pues, sácanle por la filmación de... Vamos a poner, tapan pues con otro diario del acá no. Va a estar mejor si ponemos me parece que va a estar mejor. Ahí está mucho más pulcro. ¿Qué es lo que bueno, nosotros no tenemos huevos? Arturo, hola niño, hola Víctor. No, dice que no tenemos huevos. Un día le saluda a niño Senki, el otro día a Caniza. Bueno, ¿qué es lo que querés decir? Qué bueno que viniste acá, vamos a hablar de un tema también que es interesante. A ver si me responde. De Moreno, le dije yo a Víctor. Pero estamos hablando de Olimpia ahora. No, ya sé, porque ya sé que me la contaron de Moreno. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que para decir que la valentía? No, yo no dije eso, Arturo. Me costó mucho también decir porque el Eris parece a la gente, a los olimpistas. Y es muy difícil. Pero lo que yo veo, en mi opinión, dije esta mañana... En Urbana, de que Olimpia le tiene que ya dar vacaciones a algunos jugadores. ¿Vos estás de acuerdo, Dani? Nombres de los jugadores. Ejemplo. Porque es muy amplio, Gustavito. Yo también voy a salir acá y voy a decir... Olimpia no se puede dar el lujo... Tiene que dar nombre, porque salía a decir, hay 30 jugadores y decir, algunos jugadores tienen que salir de vacaciones. Pero es muy amplio, Gustavito. Olimpia no se puede dar el lujo de sacar a nadie. Quiero aclarar que no tengo nada en contra de ellos. Es lo que yo veo. Pero ¿quiénes son? Claro, o sea, ninguno de ellos no es que te contrató el fin de semana tu servicio de discoteca, no te pagó y que algo personal. Alcaraz. Antolín, después. Uno. Otálvaro no juega hoy por eso. Otálvaro. Sí.
Y Richard Ortiz tiene que ¿Sabes hacer lo que le banda. dije? Richard Ortiz firmó hasta 2 años más. Sí, Renovación. sí, Otálvaro firmó. Sí, Otálvaro Pero también. el presidente no Sí. sabía que iba a tener este bajón. No, yo no entiendo. Bueno, tampoco no le puedo decir que no hace. Olimpia no se puede dar el lujo de quitar hoy en día jugador, no puede ni contratar ni ¿Sabes? sacar, no tiene Coincide, plata, no coincide tiene que dinero. Renovaron y allí. Sí, no ¿sabes? tiene dinero ya, amigo Olimpia, ¿Sabes no puede qué sacar a dije? jugadores a nadie. ¿Sabes qué dije? Es decir, El o día sea, que sea una yo le quiero- institución yo le normal, ahí sí vos le podés Sí, decir, pero le quiero terminó tu preguntar algo a ciclo y ya ustedes. trae otro jugador. Le quiero preguntar a Vos usted. Yo querés, dije, vos querés ser un figuretti. ¿por qué Figuretti, Arturo? Yo no te enojes conmigo. Ahora, si te me trata de Figuretti, es otra No, cosa, no, pero- niño Jorge, te Yo está pedí nombre, diciendo, bro, no, nombre. no te enojes conmigo. jugador. Figuretti que tira cosas y después se Y esta va. mañana di nombre, Arturo, y ahora vuelvo a dar. Él te pide, ¿por qué te Yo enojas dije, conmigo? Los viejos, Claro. los viejos tienen que irse de Olimpia. Los viejos, Y ¿sabes lo que le Olimpia dije? tiene ¿Sabes ¿sabes qué? Primero que Cerro se caía a pedazos. Sí. Puntero absoluto del campeonato. Ahora, no, ya me aclarar todas las cosas, Arturo. Porque si no las va a confundir la audiencia. Eso dije ya en la apertura. Ahora la clausura es otra cosa, ¿verdad? Que tampoco es la maravilla. ¿Qué es lo que Está vale ahí Vignancia? ganando. Está ahí, y tiene... Primero que dice, yo no soy Figuretti porque da la cara. Con eso le dice al niño Jorge Figuretti, yo no... Sí, Figuretti le dice al niño Jorge, yo no... Es no. complicado mirando que ya renovaron estos jugadores. Lo que tiene que el entrenador es darle vida a estos jugadores, o si no, definitivamente comenzar a ver otro entrenador. Porque estos jugadores ya renovaron. Ya dijo O sea, Robert. ya le tenés a ellos. Robert también, niño. Ya dijo... Ya le tenés a estos jugadores. Otálvaro. Tiene que darle vida. Olviden lo que dijo hace poco. Otálvaro rendía alto Sí. por 2 partidos, un Sí, partido no le puede ¿cómo que jugar. le va a sacar a Richard Otálvaro? Ortiz no le puede sacar No, también no, por pero 1 o 2 no, ¿cómo partidos. no tan pretérito? No. Ya pasó. Si anda mal. Con tu mentalidad, Gustavito, se van a sumar a los casos FIFA de estos jugadores porque acaban de renovarle. Imagínate, acá 6 meses le van a terminar demandando Olimpia, entonces sí. Y Ando Tiene Olimpia que tiene saber una a quién va a lesión sacar y a larga, quién o sea, no. No, para un sacar en el poquito. sentido, no sé, hablar, negociar con ellos. Y Olimpia tiene que jugar un campeonato aparte, que es el financiero. Eso dije yo, ¿verdad? Meter pendejo para vender. No tiene otra. Que se olvide. Pero ahora de ya esa vienen jugando los clausura, que se juveniles. olvide. Ya vienen jugando los Ya juveniles. vienen Más jugando pendejo, algunos. Más pendejo. ¿Y qué es lo que querés decir? ¿Cómo hace así que Olimpia va a ser el campeón del Espera. Tiene que buscar pendejo delantero. Sí, Son los que señor. más rápido se Y venden. para exactamente. Ahí está, delantero. Campeonato financiero. Espera, tiene que tener Olimpia. Gustavito, yo te voy a decir una pregunta a vos. Yo le respeto mucho a Cardona cuando dice. Espera un ratito, espera. Respeto mucho, ¿verdad? Pero. Él pues no tiene su mente No, es lo cerrada. que veo. Gustavito pues tiene su mente cerrada. Que Figuretti ahora me dice que tengo la mente cerrada. Él te digo, Escuchar yo un le poco interpreté Gustavito. o sea, Figuretti significa tener los huevos de decir lo que se tienen que Pero y ir. dije Arturo, di nombre. Dije los viejos. Tienen que irse. Te hago una pregunta. Mira, con mucho respeto, porque es que no se enojan conmigo, pues se van a enojar. Pero Bueno, puede no. ser lo que dices. Hasta hace poquito eran figuras. Hasta antes de jugar en Sí, Goiania a mí- era yo Olimpia. lo que sí me pregunto es qué yo no dije pasó eso. con Richard Ortiz, porque no la dije eso, la después vuelta de se Richard están Ortiz fue... diciendo. Se terminó tu argumento de Moreno Martín No, no, y ahora no, te no, tirás no, contra no, no, Olimpia. negativo, ¿viste? Claro que sí, te tirás contra tocar el Olimpia. tema, Te ¿viste, tirás contra Víctor? Olimpia. ¿Qué No, te yo dije? no fui. A mí no a mí tenés- no me apuntes. ¿Qué te dije yo? Es Denny el que Se hace. tira contra Olimpia En mi ahora. caso, lo de Richard no es para sacarlo, pero sí me entra una duda. ¿Cómo pudo haber cambiado tanto de un Richard que te daba vida en la selección? Porque entró en la selección, Richard. Pedíamos por él. Era otro, y después esta situación, Mira, no sé si el mira, tema de su lesión o qué Mira, pasó. ese tema de la selección. Uno aprecia mucho la trayectoria de Richard Ortiz. Y se merece el total de los respetos. Yo senté una posición con relación a Richard. Y ya fue el partido contra Goianiense. Y uno, por la trayectoria, tiene que ser muy respetuoso de los jugadores que hacen historia. Hay que respetar al jugador que hace historia. Y después hay algunos partidos que me parecen un poco excedidos de peso. 3, su recorrido no es el mismo. Por eso le ponen el pelotazo largo como argumento de campo. Vos entras y metés el pelotazo largo, le dice Cáceres. Y en la media cancha Olimpia está perdiendo. No digo este primer tiempo contra Tacuaré que atacó mucho. Hablo en términos generales. Ya en todos los partidos del clausura no se impone en el medio. No se impone en el medio. Entonces, eso dije. Y para mí, Olveira se convertía en la figura del Olimpia y no en la media cancha estaba, porque Olveira fue. Y ya se descansa mucho en Olveira. Lo que dice Gustavito es muy riesgoso, Gustavito. Sí, lastima, yo sé que lastima mucho. No, es riesgoso. No es fácil decir. Tampoco Olimpia juega tan mal, no convierte, ¿verdad? Pero que quiere que ponga creo todo. que En realidad no es que es riesgoso, no es fácil, no es que salir y sacar nomás. No es un equipo de barrio. claro. Un equipo de barrio si te va a lo que no rinden, te va a ir de sacada. En Olimpia no Muy es que bien, va a ir muy y bien lo que dice. va a ir ahí, va a Claro, limpiarlo, pero porque no hay para vos, una demanda de por medio, acaban de imagínate, tienes que ser lo suficientemente inteligente. Si no están funcionando, entonces buscarle la vuelta de por qué
no están rindiendo esos jugadores. Ahí ¿Qué está. pasa allí? Otra cosa que le dije, otra vuelta cosa y que pasa el tiempo. Vos te ¿Y por qué caprichás, dijo Gustavito. entonces para lo que- que dijo Julio César Cáceres? Yo estoy el partido contra Barrantino fue el comienzo. Goianiense. Fue el comienzo de algo que cayó. Y hasta ahora no se recupera. Hasta ahora no se avisó, recupera. ya avisó Julio. Ese partido, dije 2 partidos en mi relato de fútbol, en los últimos años, que dije no puede ser. El partido que Cerro jugó contra Cobreloa era Cobresal. Cobresal en Santiago, ¿verdad? ¿Dónde era? En Calama. ¿Cómo se llama? El Salvador. El Salvador. Salvador. En el desierto. El Desierto Salvador de se llama Calama. la ciudad. Claro, el Sí. desierto de Calama, dirigía a Farías. Sí. Puso en el equipo alternativo, Cerro perdió 2-0. Ese Cerro fue espantoso. Y otro espanto fue el partido Olimpia con Goianiense, ese primer tiempo. Espantoso. Espantoso. ¿Qué es lo que? Y a partir de ahí. A partir de ahí. Ya no volvió a ser el mismo equipo. Sí, cuidado con eso, cuidado con eso. Y después te vas y te Y ahora sentás y quiero que hablamos. pero Y ahora Gustavito- quiero que la esperanza de Olimpia como Paraguay. está ocupando la silla Francisco López. Gustavito, una pregunta. ¿No es muy rápido para resignar el torneo ya meter Y jóvenes? desde el puntaje, No, no, para y desde el eso. puntaje de Copa también, porque meterse a Copa te va a generar un dinero para Hoy el por lo próximo menos año. está como Paraguay Hoy tiene 3. un buen colchón de puntos, pero imagínate si empieza a perder y lo que viene más abajo, Guaraní, Resistencia, fue Nacional pueden ir No, creciendo. yo te voy a decir una cosa. Olimpia no tiene Bolivia que corran, Estás por ejemplo. hablando como si fuera un hincha de Olimpia. No, ese el hincha de Olimpia que habla como habla. Que se vayan todos los que no queden ni uno solo. Fue lo mismo. Pero yo no creo que el hincha de Olimpia quiera que se vayan todos. No sé si le Por favorece las en este redes momento, sociales, no. ayer lo que escribió Oscar Delgado y lo que le hicieron. Para usted, pero Alcaraz tiene ese titular. Espera un ratito. Y después, Espera. Es talento, yo coincido allí, o sea, pero no es para sacarlo, pero estuvo talento, ya, de su vuelta está lento. Pero no está Pero Zárate, por eso. allí sigue también yo jugando. entiendo en cierta manera al entrenador, porque no es fácil, imagínate, Julio Cáceres y le tenés a Antolín Alcaraz dentro de tu plantel, entonces allí también es una situación del técnico, o sea, tiene vos sí que muñeca flojo, vos sí que flojo. Ese es un para error, hacerle entonces. sentar o no a un Piraguazú en el banco. Si eso sucede, Olimpia Hay no va a jugadores funcionar. en Olimpia. Por eso que Richard Hay no va a funcionar. jugadores, Por hay jugadores en Olimpia. Por eso es doloroso el tema. Antolín, el primero que acordó y que tuvo Cardona elogiosos conceptos para él. No tuvo requerimientos de otro tipo, aceptó continuar en Olimpia. El gol que le hace Federico Carrizo, jugando por Peñarol, es una muestra. Llega tarde. La de Ortega que toca al medio gol, él no sabe dónde va. Richard Ortiz está muy lento en la media cancha. Y juega más con el nombre que con los volantes que hoy se necesitan en la media cancha. Y lo digo con profundo respeto para Antolín y para Richard. Acá tienen que hacer un juicio de valor, se dice, ¿muy mal? Sí. Para poder entender la situación. Los dos merecen respeto. Y Olimpia tampoco era la maravilla. Tenía frontal, iba bien ataque, tenían huevos, se metían. Ayer decía Derlis que si no camina, el Derlis no camina nadie. Sí. Derli dependencia. Esa es la Como realidad, dije, sí, niño. es la verdad. Yo lo que al Olimpia del semestre anterior, no este inclusive, hasta cuando andaba bien, yo igual le reclamaba juego. Sí. Yo no veía juego. No, que no tenía juego. No tenía Tenía juego. lo- Era frontal, era un Era equipo saca intensidad, resultados. O sea, presionaba y es allí siempre. donde uno dice, en la semana, ¿qué pasa? Pero yo apunto al entrenador, no a los jugadores. ¿Por qué apuntar contra Yo Cáceres? también apunto al apunto. entrenador, Yo porque también. pasa por el Cáceres, entrenador. Yo es que también Cáceres no estoy de tiene acuerdo más, contigo. es que Cáceres no tiene más. ¿Qué ¿Por qué variante va a tener? sostenerlo a Julio? Silva ¿Pero por qué es lo que- varios qué es lo que meses? le pasa a Denis Al Canilla? no rendir, por ¿Qué es lo que ejemplo. le dice Denis? En ¿Qué es lo este que- caso, Yo no entiendo la si Richard no política está bien. de traer al exjugador técnico ya ahora. Se retira y hizo con Orteman, hizo con Julio Cáceres. O sea, Es la que no política tiene del también- directivo. Yo entiendo que no hay dinero, pero trae a un técnico que está relativamente un poco más hecho. O sea, No, pero lo de Julio pasó por una cuestión. Julio es retirado, de uno contexto, pasó allí. Claro, de contexto. Sale el técnico que estaba y él estaba en funcionó, reserva. y Justo funcionó. agarró Una todo. parte, Vamos a darle a después- Francisco López. Claro, Vamos, claro. vení Francisco, vení, porque vamos a darle a Francisco, está ocupado. Parece que te gusta la silla. No digas ser una mala idea, pero está bien. Esto es la silla. Vamos a parar nomás, Y nos vamos a hablar de Moreno Martín Sí. después. En otro bloque. En otro bloque. No, Pero Gustavito, Vos sabés que Gustavito, no es que no estuvo bien.
El último que fue contratado fue Brian Zamudio, Sí. y en el primer partido Sí. ya demostró. Sí. El que sabe jugar en el primer partido ya demuestra que sabe jugar y responde. Hoy el mejor refuerzo o sea que que tiene. Cerro Y descubrió hace que 2 era- meses. Y Cerro Moreno descubrió Martín que era- está hace un año ya. ¿Y qué hizo? Ahí está. Entonces Cerro se equivocó en traerlo. Yo no sé, yo no estoy en Cerro. Yo Hasta opino ahora más de sí. lo que veo, Gustavito. Yo opino más de lo que veo. Espera. Andá a decirle a Zapago, entonces. Espera titular no lo saco. Yo no lo saco. Por ni favor. Un hombre menos, entonces. Por favor. y Víctor bueno. Villalba confunde información periodística, entrevistas, con una figura de la categoría de Moreno. Yo me hago cargo de lo que digo. Toda la atención y el destaque. Yo dije aquí, y hablo en primera persona, y me mira Víctor Villalba, porque los que se ilusionaron futbolísticamente fue esta mesa. Eso es otra cosa. Cuando viene un jugador como la trayectoria, vos periodísticamente tenés que darle todo el destaque. No es uno más. Me encantaría tenerlo a Moreno acá cuando vino recién. A mí también. Periodísticamente vale. Quienes juntaron las dos cosas, fuiste vos, fue Pancho, todos juntaron. Yo dije al aire, y hagan memoria, Chiche Cable, no se apuren. Dije al aire, les voy a dedicar, si Gustavo, no sé qué tiene entregada de premio, en esa semana de que venía, yo dije al aire, no se mezclen las cosas. Dije al aire. Y si vos tenés problemas de oído, hacete ver. No, para Arturo. Víctor Villalba, es lo que yo dije. Víctor Villalba estudia periodismo, se recibió bachillerato en periodismo, doctorado. El destaque, no confundir información con opinión. Vos informás que vino un jugador de primerísimo nivel como Moreno Martín. Vos estás informando, tenés toda la cobertura. El problema es tener que separar la información de su gestión futbolística. Su rendimiento. De su rendimiento. Sí. Y eso dije. Los que se enamoraron futbolísticamente, fuiste vos. Fue Francisco López. Por el nombre que tenía. Pero ¿cómo con el Por nombre la que no le va a dar trayectoria que destaque? tenía. No Sí, fue como pues, se llama el señor de Luque que todavía le demos su viático. Tiene que demostrar algo en la cancha, eso Gustavito, para que nosotros Nelson le dio podamos una mano sostener. espectacular en el aeropuerto, vino. ¿Cómo va? ¿Cómo ¿Cuántos va? años más le vas a dar? ¿A quién? Y ya, Moreno Martín, dale tiempo. hey. Salvando la distancia, Un año ya está. ayer, salvando la distancia, me tocó ver por lo menos una hora un noticiero uruguayo. Sí. Hasta los que no tenían los derechos estaban detrás de Suárez, ¿verdad? Era todo Suárez, porque era la noticia. Sí. Y en ese momento lo de Moreno Martín fue lo mismo, o sea, Claro. todos estábamos centrados En enero en fue Moreno brillante. Martín, por lo que es el fútbol y lo que ¿Hace significa. cuánto que Cero no trae un jugador de esta categoría? Después Venía siempre- del Cruzeiro. Siempre usted decía, señor, tiene que funcionar, tenemos que verlo en la Sí, cancha. hay ahí que está. verlo en la cancha. Venía con una chapa. Y ahora ustedes imagínate. se desmayan todos. Goleador, Está grabado. eliminatoria, venía con el Y nombre te así. incluye a vos, Víctor Villar, grabado está. Claro. Tiene que buscar la semana de Moreno Martín. A mí me encanta, yo me mantengo, me encanta. ¿A qué es lo que te me marca? encanta ¿Y ese por qué no jugador. te casás con él? Arturo. No, una futbolísticamente que estoy hablando. ¿Sabes qué? Cuando el día que Futbolísticamente estoy hablando. O sea que Gustavito ya es Futbolísticamente raro porque yo le estoy vi hablando. ahora otra vuelta y le cuesta. Por eso que. Gustavito, el sábado Porque no. si, Muy bien, si te niño. gusta Moreno Martín, voy a entender. Yo Pero ahora que me muy sigue bien. políticamente, voy a entender. Cierto, niño. Levanta, Yo me sigo. espera. Tampoco ni me peleé, pero... No, pero siempre decimos que no le pasa la pelota, que esto, que aquello. Sí. 50 veces lo ahora le buscaron y no pasaron. hizo absolutamente nada el sábado. El sábado no 50 tiene veces. excusa. No, una pelota a profundidad. Una pelota cruzada Sí. para No, rematar. que no era- y otra que picó, pero... no le- Hasta el robot ahí que se vendía en la calle de Ciudad del Este corre más rápido que él. Esos juguetes que están ahí en los paseros en Ciudad del Este son más rápidos que él. Apurita, corrió y después su cadera Brian quedó. vino hace poquito ya de figura en el equipo. Claro, Zamudio. saca un zurdazo, mete algo. Brian Zamudio, delantero. sí, que hizo mucho dos más en goles. menos tiempo. Es mucho más Sí, en menos mucho tiempo. más. Dentro del área. Y el otro, más tiempo y menos, Yo menos producción. Mira, Por díganlo Moreno bien, Martín. yo lo banco, yo lo pongo. Y bueno. no lo saco. Está bien. Chiqui, ojalá que después no le suplente, ¿verdad? ¿Y por qué no le va a sorprender? Ni porque no, tiene que ser titular. Aquí no tiene que ser titular. No, yo me voy. Chao. Cerramos el Iterán Arturo Marubí. Anda, ya volvemos. Llegaron los lunes de carnes a Stock y Stock Express. Costilla grill de cerdo al kilo a 17.950 guaraníes. Bondiola de cerdo al kilogramo 19.950 guaraníes. Pierna de cerdo al kilogramo 15.950 guaraníes. Solo hoy en todos los locales de supermercados Stock y Stock Express. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que pases un momento placentero. Disfruta un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarber oficial. Para ganar tienes que hacer goles usando tu tarjeta de crédito Banco
Banco GNB Mastercard. Acumulas goles para el sorteo de increíbles premios mensuales. Una compra que vale un gol promo válida para tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard. En La Plata Empeño te seguimos ofreciendo la mayor tasación. Te damos más dinero con el interés más bajo, el mayor tiempo de espera, la mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeño es justo lo que necesitas. Bueno, la Nacional va a seguir jugando en su cancha. Sí. Hasta el tema de la remodelación del estadio. Nacional seguirá jugando en su cancha de local. La Paraguaya Inmobiliaria presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad de Ñemby, Urbanización Parques del Sur 1 y 2, con empedrados, servicios básicos en puerta sin entrega inicial, financiación propia, hasta 130 cuotas y posesión inmediata. Comunicate al 413-7000, al WhatsApp 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Nueva crema limpiadora Furia, especial para el uso diario en azulejos, griferías, pisos, lavatorios, mesadas y mucho más. Con un gran aroma que te va a encantar. Furia, tu aliado contra todo tipo de suciedades, con el sello de garantía de base. Aprovecha esta super oferta de Electroman TV LED Kobe HD 32 pulgadas Smart en cuota de tan solo 140.000 guaraníes. Hace tu pedido al 0982 60 20 20. Visítanos en redes sociales @Electroman en Facebook y Electroman PY en Instagram. Electroman, mejorando tu calidad de vida. Bueno, vamos a cambiar de tema. ¿Qué tal, Francisco? Hola, Arturo, saludos para todos. Decía Aldo Domínguez, hablando del debate, los campeonatos, los juveniles ganan partidos y los experimentados campeonatos, decía Aldo. Siempre sostuvo. Y Gustavito quiere que Olimpia cambie todo. No va a poder. Yo lo de Richard ya senté en una posición y soy reiterativo porque quiero ser lo más respetuoso con Richard. Primero la persona y el jugador. Yo no voy a separar. Pero tengo una opinión. El Richard no es el Richard de otros tiempos. ¿No es? Para la media cancha de Olimpia, donde hoy otras características se necesitan. Yo creo que aparte de que él no está al 100, necesita un compañero que corra. No. O varios compañeros. Una dupla que corra. Entonces yo vengo acá y necesitamos que ustedes hagan el coro. Tío. Richard Ortiz no necesita coro. Ese es un error. Alguien que le acompañe. Él es la figura del Olimpia en el medio. Él no necesita coro. Él tiene que ser el conductor, el eje, el que marque las pautas en la media cancha. Ese es Richard Ortiz. Él tiene que ser el conductor, el director. Sí, él no necesita que le hagan el coro. Pero en el porque si le hace el coro, quiere decir que ya no está. Si yo te hago Y coro, así, no está. Mejor rodeado. Mejor rodeado. Y después. ¿Por qué resaltó en la selección? No, espera un ratito. Porque estaba es diferente. Pero no jugó de volante central fijo, él jugó selección, más adelantado, con Cubas atrás. Porque Cuba le cubría. Sí, por eso Cuba se quedaba y Richard se soltaba. Y lo mismo me parece en Olimpia con Quintana, creo que. Pero Quintana no está bien. Gómez. Para mí Gómez. Quintana de hecho está expulsado, pero el trabajo sucio. Pero viene jugando. Quintana siempre tiene que ser el otro volante que le acompaña. Es lo mío que vos digas con la diferencia de edad. Lo que necesita es Piri Damota mejor acompañamiento. Pero un ratito. ¿Para qué lo trajiste entonces? ¿Para que lo acompañe? Déjale que juegue. A Richard Ortiz tiene esa gran responsabilidad, Richard Ortiz. Enorme en Olimpia. Hablo del medio cancha, pero no hay que ser injusto, no es el único. Sí, los otros están bajos. Acá no vamos a meter solamente la edad, que quiera hacer Gustavito la edad. Hoy le dije, si querés que me vaya, me voy a ir. Y le dije a Gustavito, los viejos, y que me miró a mí, él. Y yo le dije a la puta. Dejaré que resuelva el fondo donde yo estoy si quiere que yo continúe. Hey, todos los viejos tienen que, y si me miraba, pues estamos todos. Yo estoy más con lo que dice el niño, el entrenador. Tiene que entrar a buscar tiene que encontrar la vuelta a la alternativa. Al equipo no puede contratar más. No, pero ahí. No, dentro de lo que tiene. ¿Por qué no tiene más Olimpia? baja el rendimiento? No tiene más de lo que tiene. Olimpia no tiene más de lo que tiene. Va a revolver todo. Y es lo que hay, mano. Y lo otro es el tema del cuidado de los jóvenes. Porque los que son ya veteranos experimentados en el plantel se la están jugando por el entrenador. Los que me parece que están otra vez saliendo de la línea. ¿Y qué pasa con los jóvenes? Y andan revoltosos. Y ahí está la mano del entrenador. Si no quieren pero entrenar, no jugar puede allá a la bajarse tan sub-20, temprano de la lucha por el campeonato porque está la Copa Libertadores que el año que viene son $3 millones. Justamente. No te olvides 500.000 que le da la Comebol a la Federación y que en bolsa. Entonces es muy temprano, para meter juveniles. No.
Y no tiene más, justamente por eso decía, buscar la vuelta. Tiene a que ver, buscarle la vuelta. Claro. a Richard Ortiz para que pueda rendir Denny mejor. Caniza, Antolín pueda rendir mejor. No te hagas el tontito, No, Denny Caniza. ¿A quién lo que le va a buscar la vuelta a Denis? Olimpia no tiene más de lo que tiene. Para que Richard pueda rendir mejor. No puede incorporar a nadie. Quizás jugar de otra manera. hasta ahí Quizás con jugar de los otra mismos manera, hombres, claro. ¿cómo? Porque, pues, y no No, sé. y buscar otra Es que alternativa. parecido al equipo de Piazza. ¿Vos sabés quién es Miguel Ángel Piazza? Sí, sí. Y cuando dirigió Olimpia, ¿cómo jugaba? ¿Vos no lo viste? No. ¿No te acordás luego? No. No te acordás. Esto me hace acordar del equipo de Miguel Ángel Piazza. Cuando dirigió Olimpia. Yo ya esta película ya conozco. Yo ya sé el argumento de memoria. Es como un libro cuando ya leíste. Sabés el argumento de memoria. Olimpia es temple, es fuerza, la pelota en campo ajeno y a meterle para arriba. Y achicar si se puede. Ese es el Olimpia. No tiene otra manera de jugar. ¿Cómo le va a dar? ¿A quién le va a dar? Una inspiración de Derlis. Que Cuando con el Cardoso gol, también dicho llora Serpas. todo de emoción y Cabo Quintana también llora todo de emoción. Y ahí Silva quedó. es otro que... ¿Eh? Silva que que está tiene bien, pues... sí, no. ¿Y después qué tiene más? Recalde hace tiempo que no. Ya no. Fernando Silva por lo Cardoso, menos de cada repente. tanto decir, pero... No, y acabo de decir un Sí, Cardoso no. que un Quintana, pero Olimpia no tiene más. ¿Y por qué le va a culpar al niño a Cáceres? ¿Por qué el niño habla del técnico? Para mí Porque hay un bajón de los jugadores. Pero ¿y qué culpa tiene Porque el así como dijo técnico? Usted dijo, es imposible ¿sabe sacar qué? a 5, 6, 7 jugadores. ¿Y a quién va a poner? Entonces, vamos por el entrenador, un entrenador que tenga experiencia y que Yo sepa. no digo- Primero que pero- tenga manejo de grupo. Ahí está. Ahí está. Pero Primero tenés Julio que tener tiene ese manejo de grupo, sí, ya salió campeón inclusive con esta. Ahora, lo que le pasó fue que me parece, creo, por también lo que pregunté y consulté, es que las declaraciones últimas del tema del código disciplinario, Eso No le como gusta. que no cayó bien. No fue buen Pero hay declarante. que sacarla No. todo lo que no Pasa no que le Julio gusta Cáceres eso. tiene, o Si sea, no, no va a ser él técnico de declara sin Olimpia. cassette. No. En ese sentido me gusta Julio Cáceres, porque un técnico que declara sin cassette. Él lo que ve dice, y muchas veces no tiene el filtro necesario y puede llegar a herir internamente al plantel las cosas Y que puede eso llegar a creo herir. Lo que dice Y tiene que pasó hacer también, sin ojo. cassette, Lo dice. que dice tiene que hacer también. Que También. no quede en discurso solo. Ayer habló y dicen otro que estamos muy molestos. Sí, no, y cada que pierde es algo de Es que que el los tema técnicos, de cuidado, de compañía, Niño, o sea. los técnicos de Olimpia y Cerro no tienen que ser amigos de los Mira, jugadores. prácticamente entregamos los 3 puntos. Dijo, vos tenés la conferencia, Arce. ¿Vos sabés lo que es regalar? Julio Sí. Cáceres. ¿Y yo qué dije? Arce. Pero, a la puta que ando mezclando. Es Cáceres. ¿Le culpa a los jugadores? Y tira hacia el liceo, o sea, siempre que se pierde, tira hacia Insinúa. a los Cuando jugadores, ganan que también jugamos los mal, jugadores, cuando más. Por eso, o sea, pasa por allí. ¿Y a quién vos le va a culpar, niños, si las cosas caminan mal? Primeramente, en el armado del equipo. ¿Y A dónde partir se de allí. equivoca? O sea, es cierto, es una realidad. En el primer tiempo, Olimpia tuvo 4 o 5 situaciones donde los jugadores tuvieron una mala decisión para mí y allí hay también. de- o sea, de En todos los poner a factores. jugadores que no claro. se comprometen, por ejemplo. Y después en el segundo tiempo comenzar a mirar. Marcos Gómez con el rendimiento de, por ejemplo, de Antolín, uno dice, Marcos Gómez Cuando aquí, Olimpia un lugar. perdió con Goianiense, o no pasó con Goianiense. Dijo Cardona, si se ganaba el punto final, a lo mejor se olvidaba. Él pide de la posición dirigencial, de nuestra posición, pues no te puedes olvidar lo mal que jugó. Él No, mira no, desde no. la parte dirigencial. Desde el logro si de se esos ganaba momentos. el punto penal, se iba a jugar ahora contra Nacional. No, pero el partido que jugó fue pésimo. Y ese ya fue un aviso. Ya ese fue el aviso de la debacle posterior. Y después no te engañes. No te engañes. Oscar Delgado escribió en su Twitter. ¿Vos leíste lo de Oscar Delgado? Duro estuvo. Y fíjate cuánto estaban compartiendo con él. Porque si hay un público exigente, el público de Olimpia. Sí. Y Denis Caniza sabe muy Así bien. es. Al público de Olimpia no le vas a poner caramelito en la boca. Y te acompañan las buenas. En las malas muchas veces Ahí te está. quiere acompañar. Y bueno, y ahí Nadie. está hablando Denis Caniza, que conoce bien la Nadie. casa. Desastre este equipo de Olimpia. Nuestro DT creo que está perdido. Lo prestamos a Delio y Marcos Gómez suplente. Juega Candia y el pollo de volante defensivo. Llenamos el área de delanteros. Y fíjate No por la tenemos respuesta creación que de juego y no recibió tiramos un Oscar solo Delgado. centro. No jugamos a nada. Y Salud. fíjate por la respuesta. ¿Cuánto tuvo? 117 retweets y 636. Está de volante defensivo, al igual que Sí, lo viene Cubero poniendo también de quiere 6. poner la Fariña de 6. ¿Qué le pasa a los técnicos En hoy en día? situaciones de emergencia lo utiliza mucho. A Recalde de 6 y a Montenegro de volante por izquierda. Cuando necesitó sacar resultados o revertir partidos,
hizo esa disposición. Cuando trata de meter Incluso todo. cuando entró Hugo Fernández llegó a jugar de lateral izquierdo en algunos partidos de clausura. En eso sí estoy de acuerdo con Jorge. Allí me parece que pasa por la mano del técnico Claro, ahí está. no tener las... O sea, no utilizar bien las alternativas de cambio. Para mí se dan las dos cosas. Para mí también el plantel tiene que en algún momento decir, bueno, de nosotros depende, porque no es el técnico el que entra a jugar. El técnico puede llegar a armar mal, que creo se da también en Pero cierto. si el plantel Pero es mismo miti no- miti. Para mí es mitad y mitad. Para mí tienen los dos responsabilidades. El plantel en el tema de cuidado, en el tema de rebelarse, porque están en un club grande y tienen que saber que no pueden darse el lujo de entrar a caminar en la cancha. Pero Hay Olimpia jugadores que están pero a Olimpia le pasa todo mal, inclusive hasta justo al equipo que le dio de préstamo jugadores, viene y le ganan también. O sea, hasta esta situación le pasó, o sea, todo en contra tiene. Normalmente no pueden jugar uno cuando va de otro equipo a préstamo. Pero Olimpia, ¿qué le pasó? Vino y te ganó. No Hasta puede. esas cosas te pasan. O sea, cuando No te puede vas, estás perder. de mala, te pasa todo. Cuando viene de Porque punta. Y por eso, y viene, hasta te pasó eso. Pues un partido bueno de Olimpia después Goyaniense. Ya no tuvo. Eso No, fue, no, esa no, fue no, la, no hay. esa fue la que muerte fuera del cerebral por resultado. haber sido Olimpia. sí. Los triunfos no tienen sustituto porque está ya convencido. No, a partir de ahí no. No, porque le ganó a Guaraní jugando a medias y porque Guaraní era muy flojo. Y el partido que ganó la fecha pasada fue también a medias. Sí, se le complicó después la expulsión. Allí es donde... ante Guaireña, sí, allí ante hay el Guaireña, quiebre sí, de sí. partido, en la expulsión de Salinas. Ahí es donde cambia el partido. Incluso estando con ventaja en el marcador y numéricamente le empata a Le Guaireña. empata a Guaireña En y una sobre el jugada así cierre, aislada. sí, genera. Sí. Si en Olimpia no buscan alternativas, se le viene la noche a Olimpia. Tanto deportivamente Claro, como después de institucionalmente, la Goianiense- parte de su dinero. el Después de dinero. Goyanense le tocó Guaraní, le ganó a Guaraní, como decía. Después perdió con Libertad, perdió mal. Sí, perdió mal. Sí. Fue superado ampliamente por Ampliamente Libertad. superado. Después ya... Bueno, ese partido de dos expulsiones Sí, también. sí. Partido Pero de- pero igual 11 contra 11 estaba No, Libertad. ni siquiera pateó al arco en ese primer Y tiempo. bueno, pero 11 entonces, contra ese es el Olimpia, lo que hizo David y dice que hay que rajarle a todos, los viejos. No puede. No creo que dé la ¿A quién le vas a situación para poner? eso. No puede dejar a nadie. No se puede. Y Otálvaro dice, comenzó a discursear. Es que ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice quiere que gritando? no va a conseguir resultados, pero es que si ahora hace eso se expone hasta Es quedar fuera de la peor, ¿no? Libertadores. Claro. incluso. Y hoy Por momentáneamente está acumulativo. con tercero. Hoy está tercero, por lo Que menos. lo que quiere que asegurar. ponga un juvenil, quiere que ponga. No, y él quiere que ya de ahora. Todos de juveniles, ahora. no se Aparte puede, los Gustavo, juveniles todo que viene juvenil. poniendo... Todavía no rindieron. No. No estamos hablando de un Francisco Moreno Nacional. El otro día, que por ejemplo, apareció jugó y- Aarón Páez. Páez, estuvo a medias nada más. Bruno Pero Recalde. no le dé pues Porque toda la estuvo allí. responsabilidad. No, claro. En eso. Claro, El partido, claro, poquito. te voy a decir lo que fue el partido de la sexta fecha Olimpia Cerro. Si Olimpia le hace a ganar a Cerro y ahora ganan sus partidos, va a quedar a 3 cada pelea. Es una final más para Olimpia que para Cerro. Sí, sí, sí. Porque si empatan, Cerro saca ventaja. Y si Cerro le gana, le saca ya. Ya lo es saca muy- de No lo ya saca es- posibilidad para Ya luchar. es demasiado, ya es demasiado. Inclusive de ganar el próximo partido, que es rival directo nacional, allí va a sacar mayor ventaja, va a sacar 5. Imagínate 5 con el segundo, con el escolta, la tranquilidad que después va a tener. Y con relación a Olimpia y con relación a Libertad, saca mayor puntaje. O sea, ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que dice? Y con la No, cuestión de- Gustavito, ella y con- metió- ese ya es el comentario, ¿Qué es hincha lo ya, que- Gustavito. no hace Aquí te falta. escucha porque ¿Qué es lo que en digo? Twitter sale tu voz. Ah, sí. No, En no, vamos a Twitter dejar ahí, sale. ahí no me deja. Llegó Fiesta, está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empezá a fiestear. Enamórate más de tu auto con los accesorios que la fábrica no te dio. Polarizados, alarmas, cámaras, sensores de estacionamiento, barras antivuelco, enganches y mucho más. Vení a Erimark y encontrá todo lo que necesitas para que tu vehículo se vea y se sienta perfecto. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Carga Supra 95, aditivada al verdadero combustible con los 95 octanos que tu vehículo necesita, potencia que te mueve. Copetrol, ¡vamos! Esto limpia ahora y me va a dar razón Denis. La mayoría de sus jugadores creen que con la camiseta ya ganan, dice el arquitecto del auto. Sí, así es. Sí, creen. Pero no tiene que ser así. Está Para eso tranquilo. juega el rol del entrenador es muy importante, para hacerle entender que está en Olimpia y tiene que correr para ganar a cualquier equipo. Llámese. Pero si no tenés calidad, es muy difícil. Por lo menos. Y Pero con- vos con podés tener intensidad, con actitud, huevo. pero no podés tener actitud, que no es lo mismo. Mi actitud es buena, mi actitud es deficiente. Pero cómo venía ganando Olimpia, pasando etapas en torneos pero igual, internacionales. Con gana, garra, estos todo, son los partidos menos cuando fútbol. uno agarra el fictor Pero y esa es mira- la actitud, Claro, la actitud. pero no la actitud. Ocurre que claro. hay que ver quiénes son los jugadores en Olimpia. ¿Qué es lo que tiene hoy? ¿Cómo está hoy? Al pobre Olveira lo van a terminar destrozando. ¿Qué pasó de Vera? Pómelo.
Y hace un tiempo está desaparecido. Otro que no. Ah, sí. ¿Qué, Pionchane? Bueno, no se puede con ustedes. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, soportes para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. Vuelve la Feria Petersen con descuentos en todos los rubros, herramientas de ferretería, metalúrgica, forestal, mecánica, construcción, el jueves 4 y viernes 5 de agosto de 8 a 18 horas y el sábado 6 de agosto de 8 a 14 horas. Más infos @petersenpy o ingresa a petersen.com.py. Petersen, las herramientas correctas en las manos correctas. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestro taller de Asunción los días sábados y domingos. Llama o envía WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Talleres Toyotoshi, organizando la mejor atención porque usted se lo merece. Mili Empeño, venta y arreglos de cuellas, oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción. Subite al Jeep Renegade, aprovecha el precio promocional con cuota de $295 con un bono de $3,000, con transferencia incluida, 3 años de seguro y service gratis. Para más información ingresa a las redes de Jeep Paraguay o en la web jeep.com.py. Jeep hay uno solo. Sanicer y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Es un mensaje de Sanicer y Claucol. Seguinos en redes, @Sanicer y @Claucol Paraguay, acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones. El análisis no es nada agradable de oír por la forma que especialmente encaramos este partido, la forma que se comportó el equipo, de la forma que prácticamente dimos los 3 puntos, ¿verdad? Este análisis tiene que ser más con los jugadores, sentarse a analizar de la forma que jugamos y también que hoy no fuimos tampoco contundentes, ¿verdad? Yo creo que como había hablado con los muchachos, en esta parte del año se juegan muchísimas cosas y no va a haber ningún momento rivales pequeños, chicos, sino hay que demostrar y hay que concretar para ganar los partidos, que nosotros lo necesitábamos mucho, ¿verdad? Y al final perdimos ese camino a última hora y al final nos quedamos con la mano vacía después de este partido. 2 tiempos vimos de Olimpia en la primera etapa, uno con más intensidad, con llegada, sin contundencia quizás, y un segundo tiempo donde realmente se le fueron las ideas a partir ya de los 30 para arriba, la desesperación quizás de querer ganar el partido y dejando los espacios que bien mencionás. ¿Qué crees que ocurrió desde ese primer tiempo para cómo terminó? ¿Cuál crees que es el análisis, sobre todo por cómo se dio, verdad? Porque vivimos 2 tiempos de Olimpia en la noche de hoy. Bueno, la verdad que nosotros comenzamos otra vez de la misma forma el segundo tiempo, ¿verdad? Empezamos, después hicimos unos cambios, lo de Jorge por William, pensando que podíamos tener algo más creativo con él, más pensativo, de poder abrir la cancha. Colocamos también, después de que Bruno ya estaba cansado, que nos estábamos comunicando porque Bruno estaba haciendo un gran partido, y tratamos de oxigenar y en vez de abrir el campo nosotros nos encerrábamos mucho, entonces ahí carecíamos de esa idea, carecía la idea de mis jugadores, estábamos explotando mal los espacios, ¿verdad? No era igual como el primer tiempo. Nosotros pensábamos que con el ingreso de los jugadores que metíamos íbamos a tener más peso arriba y íbamos a tener más de borde, pero al final fueron totalmente errados ese camino, ¿verdad? Porque también siempre los jugadores deciden dentro de la cancha, uno indica, queremos ser como siempre normalmente digo, mostrar el camino, más o menos lo que pensamos y vemos de cada partido, y ellos tienen que desarrollarlo. La verdad que hoy tuvimos tareas individuales no muy buenas, y especialmente la parte defensiva estuvimos dubitativos. El empate de ellos prácticamente lo regalamos nosotros, no creó el rival, lo regalamos nosotros, y si nosotros pensamos en competir, de querer ganar un campeonato, estas cosas no lo tenemos que permitir. Para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental, hablaba en la respuesta anterior de los errores defensivos. Por momento extraña incluso que sean tan inocentes esos errores. De hecho, de ahí se genera ese empate y también ya la desesperación para el segundo gol, donde todos prácticamente estaban en el ataque, ¿no? Bueno, la verdad que el empate fue en el primer tiempo, ¿verdad? Nosotros teníamos 45 minutos de poder
buscar esa diferencia. Teníamos que demostrar, lógicamente, también la jerarquía de algunos jugadores, pero mirando en general, a una vez uno se queda sin palabras mirando el desarrollo, ¿verdad?, de los muchachos, ¿verdad?, que ellos tenían que ser pensantes, más tranquilos, tratar de ser insistentes, ¿verdad?, no entrar en ese desespero, porque siempre transmito que en el desespero lo único que podés encontrar es lo que ha pasado con nosotros, ¿verdad? En vez de buscar el gol, hemos tomado nosotros y hemos perdido los 3 puntos, ¿verdad? Que para nosotros siempre era importante cada partido, pero hoy, como dije, primero buscando tener esa dinámica nuevamente en el segundo tiempo, lo cual no lo tuvimos, ampliar la cancha casi no lo tuvimos también, y para eso hicimos los cambios también en tener más peso en el área, y prácticamente mis jugadores no pudieron colocar esa pelota ahí como para poder marcar más goles. Julio, conocer perfectamente este plantel, mayoría fueron tus compañeros, otros de tus dirigidos. En este caso, ¿vos ves que este equipo está dando todo, este grupo, digo, de jugadores para contigo, para con la institución? Yo creo que nosotros podemos más, nosotros hemos demostrado que podemos más, por eso dije también que hoy ha sido un partido, la verdad, raro del lado de nosotros, ¿verdad? Siempre tenemos que mirar el rival, ¿verdad? El rival, lógicamente, cuando le das oportunidad te va a golpear, pero raro, especialmente nosotros tenemos que mirar en nuestro lado, de la forma que desarrollamos este partido, lo cual que empezando, haciendo la diferencia, donde veníamos manejando, y de la nada regalar una pelota, de eso ya se genera toda esa incomodidad, esa inseguridad. Entonces a eso es lo que uno inculca mucho, a no llegar, porque nosotros somos un equipo que lógicamente tenemos que arriesgar, un equipo grande que siempre se te exige, le van a exigir siempre a los jugadores, entonces miramos a eso, trabajamos a eso, pero vuelvo a repetir, el lado de nosotros sí tenemos que hablar, porque eso es lo que más me preocupa, porque prácticamente nosotros dimos todo para que hoy vayamos de la cancha derrotados. La falta de dinamismo puede ser una de las variantes por el que optan hoy este resultado, y también la dinámica que tiene el equipo, teniendo en cuenta que en el segundo tiempo prácticamente tuvieron el control del balón. La verdad que aparte de la dinámica, nosotros tenemos que pensar un poquitito, ¿verdad?, de qué forma podíamos haber dañado al rival, lo cual nosotros indicamos, ¿verdad? Podemos tener mucha dinámica, pero si no tenemos esa cabeza a la hora de abrir y de dar los pases precisos, no nos valdría, ¿verdad? Hoy manejamos el balón, pero ya ves, no lo golpeamos, ¿verdad? Teníamos que ser más punzantes, abrir la cancha. El primer tiempo tuvimos muchísimo espacio que no lo pudimos ampliar, y a última hora perdimos este partido, ¿verdad? Ante la necesidad, debes incluir a Mateo Gamarra de lateral izquierdo, porque a mi parecer es mejor jugando de zaguero central, Mateo. No, yo siempre he dicho, es normal, ¿verdad?, cuando hay derrotas, una vez miramos y analizamos, ¿verdad? Mateo, creo que del empate, ¿verdad?, de la equivocación que tuvo, creo que ha perdido esa confianza y no ha sido su mejor versión, ¿verdad?, para mi punto de vista, pero algunas veces lo colocamos de lateral y ha rendido, pero 10 puntos, ha sido jugador clave, ¿verdad?, y hoy día tampoco lo voy a condenar, si no lo tengo que tratar de vuelta de meter en sintonía y en sintonía en el equipo, ¿verdad? Nosotros esa necesidad tenemos, Luis Zárate todavía expulsado también, y buscamos esa variante. Entonces hoy no, creo que no solamente marcando a él, sino como dije recién, mirar de nuestra parte, en general hay muchos puntos que hay que tomar para volver nuevamente a tener esa alegría, ese dinamismo y la concreción en situaciones de goles. ¿Cómo te sentís, Julio? Porque indudablemente al arrancar el campeonato se habla de un Olimpia candidato, un Olimpia que debe salir a competir, pero la manera que jugaron hoy, hasta me atrevería a utilizar un término, la displicencia con que hoy tomaron este juego, la verdad que un entrenador seguramente hace también algo y analiza internamente de qué puede llegar a estar pasando en el plantel, Julio. Claro que sí. Olimpia siempre la gente va a exigir, que es normal. Nosotros vivimos de esa exigencia, así empezamos, ¿verdad? Los jugadores saben eso, los jugadores que se preparan hoy día saben que hay mucha exigencia, y nosotros, sinceramente, si queremos pelear por el campeonato no tenemos que presentar más como hoy, ¿verdad? Tenemos que cambiar ese formato en el sentido de lo que habíamos planificado y de la forma que nos desarrollamos, porque el rival prácticamente
empezó a esperar y a tratar de aprovechar las equivocaciones, y más todavía faltando últimos 10 minutos, creo que el desespero, la forma de parado, vos podés buscar de todas las formas revertir un marcador, pero vos no podés desatender también la parte defensiva, atrás tenés que estar siempre firme por alguna situación que nos ha pasado hoy, ¿verdad? Entonces, el análisis es profundo, no solamente del lado del cuerpo técnico, sino también con los jugadores, ¿verdad? No es preguntar qué pasó, exclusivamente qué fue lo que nos hizo jugar de esta forma hoy, más todavía en el segundo tiempo, porque tuvimos 4 cambios que pensamos que podríamos cambiar la situación de dar frescura en la hora de jugar, porque el fútbol no es solamente correr, sino también es cabeza, ¿verdad? Yo creo que eso nos faltó en general en el segundo tiempo. ¿Cómo vos explicás este momento futbolístico del Olimpia? Porque recordemos que en el año arrancó bien, rompiendo toda la fase de la Copa Libertadores, y luego se vino lo que todos conocemos, y hoy en día lo que demostró el club. ¿Cómo vos explicás ese momento? Y por otro lado, hablaste también del tema de los jugadores. ¿Habrá sanción disciplinaria, profesor? Bueno, de explicaciones no quiero poner ninguna excusa, ¿verdad? Excusa, si pongo, no nos vamos a poder ir adelante, sino siempre reconocer siempre nuestras equivocaciones, nuestras fallas, porque a través de ese reconocimiento nosotros tenemos que volver a crecer. Todos sabemos de la forma que venimos batallando, buscando inclusive todo lo necesario para dar ese toque que necesitamos, ¿verdad? Hemos peleado mucho y esto no va a ser la excepción. Sanción no veo por nada, ¿verdad? Hoy día, ¿verdad? Porque el fútbol es así, algunas veces te encontrás en estas situaciones, pero son situaciones de juego, no tienen nada que ver de otro índole. Solamente tomarlo con mucha calma, con mucha endereza hoy día, y tratar que el próximo partido seamos mejores. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Julio César Cáceres. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lejillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Azor y Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. El agosto liquida llegó a Punto Farma. Empezá el mes aprovechando esta fiesta de descuento espectacular. Del jueves 4 al domingo 7 de agosto podés ahorrar hasta un 70% de descuento en todas las categorías. Pero eso no es todo. También encontrarás 2x1 en cuidado personal y pañales. Te esperamos en cualquiera de nuestras 460 sucursales en todo el país. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Vení a conocer los nuevos centros de Yokohama, sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Rubiloc es la empresa de alarmas que te permitirá mantener tu protegido lo más valioso que tenés. Aunque no estés en tu casa, los sistemas de alarmas, cámaras de rastreo vehicular, te brindan seguridad a vos, tus seres queridos y lo más valioso que tenés. Para más información, comunicate al 0982-232323. Rubiloc Alarmas, estés donde estés. Están enviando los mensajes a nuestros teléfonos particulares, igualmente al de WhatsApp, pero pedir habilitar las líneas para que el hincha Olimpia. Quiero opinar, sí, este es un momento complicado. Pero tiene que ser los olimpistas, ¿no? Claro. Y con mucho respeto. Como también cuando en su momento habilitamos para Cerro, llamamos a que van a ser respetuosos los otros hinchas. Sí, totalmente. ¿Qué pasa con los jugadores? ¿Qué pasa con el técnico? No, digo si es. ¿Cuál es la óptica del aficionado al oyente del otro lado? Gustavito me habla de renovación, que esto, digo 20.000 veces que los viejos. Yo le dije, la puta, ¿querés que me vaya? Ella le dije, la puta. Pues juicio, pastelosísimo estaba esta mañana en Urana. Los viejos, Luis Fernando estaba ahí. Es más, la gente le va a dedicar a Gustavito. ¿Qué cosa? Y espera que... ¿Qué es lo que le va a dedicar? Ellos captan. Pero si Olimpia no tiene más que... Si nos puede incorporar, esto es lo que tiene. ¿Qué es lo que le va a culpar solamente a un sector y no al otro? ¿Atendés, pues, niño? 618-4700. Habilitamos Gustavito la línea. ¿Ya están? Hola, buenas tardes. Su idea fue... Hola, sí, comandante. Señor, te escucha. ¿Tu nombre? Ramón Ortiz. Te escuchamos, Ramón. Sí, yo creo que es innegable que la situación económica afecta. Y bueno, así es cuando uno está en Inforcom, ¿verdad? No, el primero ya que aprovecho. No, tiró una, sí. Anímicamente. Pero para mí que es un formato medio... su cierre era medio... Sí. Siguiente, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Juan Zárate le habla. Juan, ¿verdad?
Juan, te escuchamos, Juan. La situación de Olimpia, nomás, al Presi Caronal le escuchábamos la vez pasada que había una casa ordenada. Y creo que los jugadores cobran al día, donde se les está viendo nada de platita y están muy conformes. Para mí que hay que apretarle un poquitito al bolsillo para que se despierten. Correcto, Juan. Allí un detalle no menor de los oyentes. De Víctor, ¿cuánto es? El 0971-108010. Puede ser audio o mensaje. ¿Qué número es? 0971-108010. Más oyentes. Hola. 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 Arturo, ¿cómo andamos? ¿Cómo estás? ¿Nombre? Robert Riarola. Te escuchamos, Robert. Y yo creo que el problema de Olimpia, aparte de lo económico, es más va por el hecho de la falta de madurez en todo el plantel. Por más que vos tengas referente, que de repente pueda dar una mano, yo creo que se le pasa la mano mucho. El simple hecho de jugar en Olimpia, pues, conlleva una gran responsabilidad. Y creo que eso le está superando a varios jóvenes hoy día. Cambiar el técnico creo que no es una alternativa. Gracias, Robert. Muy amable. Gana al dolor con el Litiol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. Emprende Shopping, un espacio donde celebramos junto a quienes impulsan cambios transformadores. Venía a conocer una gran variedad de emprendimientos y mucha inspiración. El 3 de agosto en la planta baja, bloque A, de 9 a 21 horas, ingresa a mariscal.com.py. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. ¿Ya probaste suerte hoy? Ingresá a Slot del Sol Online, los mejores y más seguros juegos donde ganás seguro, te registras y automáticamente tenés 200.000 guaraníes de regalo en bonos para jugar. Slot del Sol Online es hoy. Más oyentes, 618-4700, opinando esta actualidad Olimpia. Hola. Hola, niño, ¿qué tal? Bien, señor, ¿su nombre? José. Cuando la cabeza está mal, no se puede esperar mucho del cuerpo. Allí pasó José. Siguiente, hola. Hola, niño, ¿qué tal? Bien, ¿tu nombre? Martín Arrua le saluda. Martín, ¿qué opinas de esta actualidad? Con todo respeto, niño, que se vayan todas las mierdas de dos jugadores de Olimpia. Yo soy olimpista de ahí, me duele ver a mi equipo a ti. Qué fuerte. En Comisipar solicita el crédito de consumo con tasa al 18,50% hasta 72 meses de plazo sin gastos administrativos. Seguro de vida incluido, exento de IVA con retorno cooperativo. Ingresa a la página web en las redes sociales Comisipar, 50 años liderando e innovando. Descubrí el arte de conducir con el All New Mazda CX-30, fabricado 100% en Japón y galardonado como el SUV más seguro del mundo. Adquirí el tuyo en cuotas desde $360 o al contado desde $25.990. Agenda tu test drive en Mazda.com.py o encontrarnos en redes como Mazda Paraguay. All New Mazda CX-30, el arte de conducir. Llegó a recuperar la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpy, recuperar la Z Hombre, de venta libre en farmacias, calidad Fopasa. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con nuestros asegurados y lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. A través del WhatsApp, la opinión de los oyentes. Hola, buenas tardes, comandante. A mi parecer el problema de Olimpia, que tiene toda la razón ahí los tertulianos, ¿verdad?, del programa, tiene 50 y 50% de culpabilidad, técnicos, jugadores. Y hay jugadores con la experiencia que tiene, yo creo que deberían hacer un mea culpa. El caso de Richard Ortiz, que está bajo de nivel, ¿me entiendes? Y ese medio campo es un coladero. Yo creo que de ahí tiene que empezar. Esa es la columna vertebral del equipo. Llegó a recuperar la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. A recuperar la Z Hombre, Caldía Fopasa. Con el Sol Seguros puedes sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con otros asegurados y lo más importante, comunicate al 236-3000. El Sol Seguros. Energy, el emblema paraguayo mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Más oyentes y más WhatsApp en segundos. Hola. Hola. Hola, señor, ¿su nombre? ¿Le escuchamos? Yo solo llamaba para darle mis condolencias a Arturo. Muchísimas gracias, señor. Muchísimas gracias. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho, una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control, love you are, ama como vos.
Para cada problema, Sica tiene la solución. Impermeabilizar, sellar, reparar, proteger, renovar. Tu casa con Sica queda bien. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Sica Paraguay Inatec. 618-4700, más oyentes. Hola. Buenos niños, saludo a la mesa. Tu nombre y te escuchamos. Carlos, Arzameño. Te escuchamos, Carlos. Yo creo que hoy todos podemos coincidir en eso de que el fútbol ya no es nombre. Ahí tenés juveniles, tenés gente de reserva que te puede tranquilamente dar la vuelta a un partido. Gracias, Carlos. Mi Idea, tu mejor idea, la marca número 1 a nivel mundial. Buscas sentirte en casa. Mi Idea, buscas eficiencia, tecnología y calidad. Mi Idea, electrodomésticos Mi Idea te acompañan día a día haciendo tu vida más fácil. Sentirte en casa, sentirte Mi Idea, simplemente tu mejor idea. Representa y distribuye Britam S.A. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Señor, su nombre, le escuchamos. Arnaldo. Le escuchamos, señor. Acá se escucha solamente Olimpia y Cerro Nueva. De Libertad no te van a acordar los carajos. Le escuchamos, Arnaldo. ¿Tenías la chance? No solo quejarte, ahí podías hablar bondad, igualmente Libertad. Es un espacio abierto, estamos hablando Olimpia, pero sí con respeto. Aquí en Real Hinchada Emiliano, 12 de octubre, de Capitán Figari lo puede hacer. 618-4700 y tiene su espacio. Plan increíble del Grupo Garden, Chevrolet Onix Joy en 48 cuotas de solo $99, un Kia Absoluto por $125 mensuales o un Nissan Kicks desde $170 por mes, solamente con una entrega inicial del 10%, tenés tu 0 kilómetro con seguro gratis por un año y transferencia incluida. Llámanos al 238-9100, escribinos al 0971-311-611, llévate uno de estos vehículos con el plan más increíble del Grupo Garden. Por eso dijimos que la gente tiene que entender con mucho respeto cuando decimos lo de Olimpia. No es que no le estemos dando cabida, este es un bloque especial y por lo que está pasando en Olimpia puede perder posibilidad de título y tiene toda la angustia económica. Teléfono, niño. Hola. Hola, buenas tardes. Señor, le escuchamos. Sí, el jugador que se llame profesional debe cuidar su vida tanto en la cancha como más afuera todavía. Y eso es lo que carece hoy los jugadores de Olimpia. Seguro que le conviene, Seguros Chaco. Mariscal López Gassi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene, Seguros Chaco. El Machetazo ahora se llama La Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo, más opciones, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julia Miranda Cueto y General Caballero. El Machetazo ahora es el Ahorrazo. Con VPay todas las semanas podés cargar y ganar 150.000 guaraníes de saldo en tu Tigo. Activa VPay en Visión Móvil. Escribinos al WhatsApp 414-3000 VPay y todo solucionado. Visión Banco, más digitales, más humanos. Ese oyente que llamó y dijo, carajo, no escuchó que nosotros hablamos con dictores de Libertad. Por ejemplo. Al empezar el programa. Él no sabe eso, él no sabe. Y la radio no va, nosotros no vamos a hacer un programa cuando él prenda la sintonía. Nosotros incluso hoy comenzamos con el presidente de Libertad Dictores. Carrolim Fortin, el mejor combustible contra la mala onda. Sin Fortin no hay Carrolim. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo ICA. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Más oyentes, hola. Hola. Hola, señor, le escuchamos. Sí, José Antonio. José, ¿cómo estás? Te escuchamos. Bien. Yo creo, con todo respeto, que la responsabilidad es un 99% de la dirección técnica del equipo. Olimpia hoy en día no se sabe lo que juega. Realmente no hay posiciones. Parece realmente una casita de barrio donde todo el mundo va a avance y a echar gol. Y atrás todos se quedan, o sea, no hay nada. El portero, el único que falta porque vaya adelante es el portero, pero todos los demás que van no se sabe qué se juega. Correcto, José, apuntás al técnico entonces. Siguiente oyente en segundos. En Super Espuma sabemos que dormir no es lo mismo que descansar, por eso queremos brindarte el bienestar del descanso que necesitas. Encontrá toda nuestra variedad de colchones y somier en tu Restor Super Espuma más cercano. Seguinos en redes sociales o escribinos al 0974-2020-25. Con Super Espuma viví más despierto. Gran loteamiento de la loteadora inmobiliaria S.A. calle Fracción Moreira 2, a 200 metros de la Capilla Virgen del Carmen, terrenos arbolados, vistas panorámicas con una dimensión de 360 hasta 500 metros cuadrados, cuotas desde 400.000 guaraníes, sin reajustes y deposición inmediata. Comunicate al 0521-204-236. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Más oyentes, hola, buenas tardes. Sí, estos jugadores de Olimpia son verdaderos guerreros.
tenemos la mejor cantera, tenemos la mejor cocinera, tenemos el mejor gomero, tenemos la mejor discoteca también para los jugadores. Estos son unos jugadores impresionantes. Ademita Cardona. Sí. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544, Rentamac, una herramienta más en su obra. Para la previa o la after office, para el chef que llevas dentro o para el cumpleaños de los más pequeños, los panchos o pizzas siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo. Panchos o pizza juega con todo. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Más oyentes, hola. Caballero, buenas tardes. Buenas tardes, le escuchamos, señor. Mi condolencia para el comandante. La situación del Olimpia hoy por hoy ya no reluce, ya no brilla el plantel. Ya por momentos en sus actuaciones quiere dar señales de reacción, pero ya con el ambiente contaminado, entiéndase la situación financiera, esto ya se mezcló todo. Creo que debería de mantenerse eso en oficinas, el ambiente de plantel solo en las canchas, para que eso no se repercuta en el ánimo y en el rendimiento del plantel. Gracias. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales Santa Rosa. El bar en un partido como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488, visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda la vida con vos. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asados sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Disfruta siempre del mejor, el auténtico, el original choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortizer. Hola. Buenas tardes. Hola niño, hola Arturo, ¿qué tal? Respetuoso saludo para la mesa. En mi opinión, el problema de Olimpia se ve reflejado en el fútbol paraguayo. Y el problema pasa por lo mental. No en vano los grandes estudiosos del fútbol dicen que la mentalidad es el problema. Muchas gracias. Gracias, señor. Más oyentes en segundos. WhatsApp, pero igualmente miles de mensajes en minutos. Los audios al 71108010. Cumplimos 10 años y nuestros niños se merecen lo mejor. Con tus tarjetas de crédito Bancopp del 10 al 17 de agosto tenés 20% de ahorro en jugueterías, tiendas deportivas y grandes tiendas del país. Además, acumulas puntos. Ingresa a bancopp.com.py. Bancopp, 10 años sin parar. La Agrícola Sare Seguros Generales, seriedad del seguro, Saberín Mariscal López, 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, ello Puixupé Quitadol. Desde MC Mobiliaria cumplimos tus sueños, hacemos crecer tu inversión. Ahora con nuevo lanzamiento en Pedro Juan Caballero, puedes adquirir tu lote propio en la urbanización Terrazas de la Mambay 2 y 3 con cuotas de 254.000 guaraníes. Seguinos en redes como @EMSA Paraguay. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Están los mensajes, Víctor, vía WhatsApp. Arturo, los jugadores no tienen sangre, no tienen sangre. Día Pechugón los domingos 7 y 21 de agosto. Por la compra de 2 pollos al espiedo de tu pollería o roticería preferida te podés llevar un bolso térmico de regalo. Pechugón deliciosamente natural. Wilmar SRL Electrodomésticos, mole, joyas y perfumes únicos. 2 locales, Casa Central, Eusebellala Casi, Arreitos de Maya Asunción y sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Ferro Parecía, con garantía de calidad, llegar a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Parecía. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morque, sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8, Ferropar S.A., 39 años construyendo contigo. Más mensajes al WhatsApp, pero algunos vamos a leer, otros son audios. Mensajes. Así es, el problema del Olimpia, el propio Olimpia, salen a farrear con jugosos salarios y estos no desaprovechan, no hay compromiso. No van a lograr así jamás recaudar el monto urgente para paliar la situación, dice otro mensaje. Decidí tranquilidad y fiabilidad de Exigim Paco, más de 40 años llevando energía al país. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar de todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.aposta.la para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostala, ganar lo cambia todo.
Probá cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager. En la Caja Mutual podés empezar a construir tu futuro a través de los planes de jubilación privada voluntaria desde aportes mínimos de 120.000 guaraníes. Para más información comunicate al 218-4000 Caja Mutual. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñembucio de esta Encarnación, Coronel Ovidio y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Más oyentes, 618-4700. Hola. Hola. Sí, su nombre. Arturo. Arturo. Sí. ¿Cómo andamos? Bien. Ya contar mi prioridad de gasto. Luz, agua y mi cuota mensual de la Olimpia. Y no pone ni un huevo esos jugadores de mierda. Y bueno, es la reacción del público de Olimpia. Gran remate en Casa Rosada este domingo. Gran remate en Casa Central en las sucursales Gran Ferias de Ventas a precio de remate. Teléfono 0981-120-900. Te esperamos este domingo en Casa Rosada. Arrancó el Winter Sale de Luomo con descuentos del 20 al 50% off. Prendas casuales y elegantes con el estilo único de la marca. Promo válida en cualquiera de sus tiendas de línea y otra del país. Y en la web luomo.com.py hasta el 15 de agosto. Seguinos en redes como @luomo.py. Luomo vistiendo caballeros desde 1981. Más oyentes, 618-4700. Hola. Hola, ¿qué tal, niño? Bien, señor, le escuchamos atentamente. Sí, dos cosas. Y quiero que me escuche bien también el presidente de Olimpia. Una es, tenemos que volver a la escuela uruguaya. Le podemos traer a Rodrigo López, no sé si está dirigiendo, o a otro uruguayo que esté dirigiendo. Yo creo que ellos sin dudar van a ganar a Olimpia, ¿verdad? Por todo lo que representa. Y otra cosa, quiero que se vaya a Estados Unidos, ese enano de mierda, para que deje manejar el arbitraje, que se vaya extraditado. ¿Por qué, Pio, así? En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñembucio de esta Encarnación, Coronel Ovidio y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Aprovecha todos los miércoles de descuentos reales en Farmacias Catedral, descuentos que van hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud, cuidado personal, perfumes y vitaminas, con todas las formas de pago. Hace tu pedido al delivery 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Más oyentes, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, niño. Señor, ¿cómo estás? Le escuchamos. Sí, niño, yo le quiero decir nomás, le quiero responder a Arturo, recién dijo él que por la preocupación de Olimpia cómo está, ¿verdad? Y lo que pasa es que cuando va bien Olimpia, él es todo, es porque le llama al presidente, a todo, a cualquier cosa que está bien. Ahora está mal, se preocupa también de Olimpia. Eso nomás es el tema, Arturo. Y otra cosa, y el principal responsable es lo dirigente de Olimpia, es su cuestión económica que está ahora. Llega agosto liquida con precios que solo en Tupi puedes conseguir. Acercate a disfrutar de las mejores ventajas desde el viernes 5 hasta el domingo 7 de agosto al contado y en cuotas. Te esperamos en el showroom de el viernes y sábado de 7:30 a 18 horas. Y atención, que el domingo abrimos de 10 a 17 horas. También puedes comunicarte con nosotros hasta los 21-569-9000. La gente sabe. Más oyentes, hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes, hermano querido. Yo creo, como modestamente, ¿verdad?, de que la responsabilidad total es del entrenador. No hace falta solo tener una buena estrategia, tiene que tener un buen desarrollo. Y si tenemos la posibilidad de 5 cambios, casi la mitad del equipo, y no logran un buen desarrollo, pues bueno, es responsabilidad única del entrenador. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Pintas al 0982-104-287 y 021-2607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Más oyentes, hola, buenas tardes. Hola, niño. ¿Cómo está, señor? Te escuchamos. Todo bien, niño. Yo no quiero creer que sea un problema de camita, así como le hicieron un colchón gigante a Gorosito, así como le hicieron un colchón gigante al uruguayo Álvaro Gutiérrez, por el tema de la disciplina de la conferencia que hizo Julio Cáceres. Porque si es eso en realidad, no es que le están haciendo el mal a Cáceres nomás, no están haciendo mal a la hinchada, a los dirigentes. Y si realmente Cardona tiene mucha llegada al plantel, tiene que sentarse a hablar con los 3 o 4 cabecillas ahí y que se saquen los trapitos adentro, y si tienen un problema con Cáceres que se lo digan adentro, pero no en el campo de juego, porque al final Olimpia es el que sale perjudicado, y si no salimos campeones, ahí sí que se viene la noche, hermano.
Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos Nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Las SUV GAC, tractores, implementos agrícolas, LS Tractor, generadores de LS Power te esperan en el showroom de DLC Motors S.A. Conocenos más en dlsmotors.com.py y agenda tu visita de LS Motors S.A. La vida es ahora, ponete Prudence y dale, júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale, preservativos Prudence, más placer para todos. Más oyentes, hola. Hola niño, ¿cómo estamos? Bien, señor, ¿su nombre? Mira, yo quiero decir más que ustedes le llaman al presidente, a Miguel, y él habla de grandeza, habla de que los jugadores están comprometidos, que él está feliz por cada partido, el resultado, optimismo, bla, 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 pero en cancha se ve y los resultados hablan otras cosas, totalmente contrapuesta es la idea. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría, felicidad. Regalamor hace persona especial. Escribinos al 0984-324-633. Ingresa a avemyflores.com. Regalamor. Regala Avemyflores. Más oyentes, C18-4700. Hola. ¿Qué tal, niño? ¿Cómo estás? Bien, señor, le escuchamos. Niño, estos jugadores de Olimpia están haciendo todo lo posible para que Olimpia realmente se vaya a la puta, como se dice. Porque imagínate que si ya así, no van a salir campeones. No van a clasificar a Copa y por ende no va a haber un nuevo ingreso para el año que viene. En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina, todos los espacios de tu obra, cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Hace tu pedido al 0994-493-456 y 021-211-099. Te esperamos en Subillana 1194, casi 33 Orientales. Mundo Constructor acompañando tus obras. Más oyentes, hola. ¿Qué tal, niño? Bien, señor, te escuchamos. Para mí que no es el técnico el problema, y falta transmitirle más mística al equipo, más huevo, están todos dormidos, parece. Gracias. ¿Quieres una solución a al combustible en la moto Kenton? Es la solución con una Kenton. Tenés economía, agilidad en el tráfico, ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al 0976-101010. Chacomar, respaldo total. Santa Elena presenta temporada de gran vino y grandes premios. En esta temporada de frío disfruta un gran vino Santa Elena y ganate increíbles premios como motos, dinero en efectivo, cajas de vino en espectacular juego de jardín. Envía un SMS con las letras SH, el número de fabricación al 44405. Ya participas. Temporada de gran vino y grandes premios. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes, señor, le escuchamos. ¿Será que Gustavito me puede tener un programa o un bloque solo? Anotado. Vamos a ver qué decide el comité. Sí. Tiene un bloque para Gustavito. Shell tiene la noticia que todos esperábamos, bajaron los precios. Ahora cargas toda la calidad superior de Shell hasta 500 guaraníes menos por litro. En todos los combustibles, todos los días, en todas las estaciones de Shell del país. Ahorra cargando calidad, ahorra cargando en Shell porque lo que cargas importa. Con Asismed consultas sin salir de tu casa. Con el nuevo servicio de telemedicina, contacta con un médico de manera inmediata y realiza tus consultas de urgencias, receta electrónica y casos respiratorios. Puedes agendar llamando al 288-7000 de 8 a 20 horas. Conocemos nuestros servicios en las redes sociales de @AsismedY. Cuidamos de vos y tu familia. Asismed toda la vida. Más oyentes, hola, buenas tardes. ¿Qué tal, niño? ¿Cómo andamos? Bien, señor. Le preguntaron un poco a Cardona cuándo para lo que Olimpia va a dar miedo, porque siempre que habla con él, Olimpia va a dar miedo. En Plusgar encontrarás soluciones en todos los tamaños, un amplio catálogo de marcas de calidad internacional al mejor precio del país. Visítanos en nuestras sucursales o hace tu pedido al 0983-788-250. Ingresa a pluscar.com.py. Pluscar, repuestos, soluciones para todo lo que buscas. Elegí electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Barta, la mejor batería de Europa hasta tu alcance. Elegir rendimiento y durabilidad. Garantía de 12 a 18 meses. Encontralos en las mejores casas de acumuladores del mundo. Barta, un gol de media cancha. 0971-108010. Llegan los audios de WhatsApp igualmente. Los mensajes, esta vez mensaje. Sí, buenas tardes, saludos a todos en la mesa. Estaba planteando hacerme socio en mi querido Club Olimpia, pero viendo jugar así a estos jugadores me desanima totalmente. Evidentemente se pasan farreando y ni fuerza tienen por los pies. Temple Sport, el core del temperamento, la mejor marca deportiva del país. Casa Central, Ciudad del Este y sucursales en todo el país. Seguinos en redes sociales como @Temple Paraguay. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Se viene el Censo Agropecuario Nacional 2022. Si buscas trabajo, esta es tu oportunidad. El Ministerio de Agricultura y Ganadería te ofrece la oportunidad de desempeñarte como jefe distrital en el Censo Agropecuario Nacional para Central, Cordillera, Paraguay, Guairá. Informate más y postulate en las redes de @Dilmos.Paraguay o ingresa a postulatecam.com. Más sostenibles y competitivos, Ministerio de Agricultura y Ganadería. Más oyentes, hola. Hola, ¿qué tal, niño? Bien, ¿cómo estás? Te escuchamos. ¿Qué va mi equipo de Cerro, puede ser?
Sí, sí. Yo solamente le sacaría al lateral izquierdo a Alan Rodríguez por Baez, porque es mucho más incisivo, mete centros más precisos. Y después en el medio sería con el Pica Lucena, con Pili Mota, y le pondría por izquierda ahora que vuelve Aquino y por derecha al Pachi. Gracias al oyente. El Mundo CNT te da la posibilidad, junto a Bancar, de comprar tus tickets en una de las 2.800 bocas de Infonet en todo el país. Animate a soñar, Petit CNT Che Paremoy. Llegaron los lunes de carnes a Stock Express. Costilla grill de cerdo del kilogramo 17.950 guaraníes. Bondiola de cerdo del kilogramo 19.950 guaraníes. Pierna de cerdo del kilogramo a 15.950 guaraníes. Solo hoy en todos los locales de supermercados Stock y Stock Express. Más oyentes, 618-4700, hola. Hola, comandante. ¿Te escucha, comandante? Sí, comandante. Si vos enfocás el negocio del fútbol, ¿verdad? La liga es el negociante, el principal producto es Olimpia, ¿verdad? No puede pues la liga permitir de que su principal producto se funda, ¿verdad? Entonces, la liga paraguaya tiene que de alguna manera ayudarle a Olimpia, o si no, pues su principal producto estrella se va a fundir. En Joseph Barber contamos un espacio exclusivo para caballeros o para que pases un momento placentero y disfrutes de un corte de servicio y de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Para ganar tenés que hacer goles usando tu tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard. Acumulas goles para el sorteo de increíbles premios mensuales. Una compra equivale a un gol promo válida para tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard. En La Plata Empeño te seguimos ofreciendo la mayor tasación. Te damos más dinero con interés más bajo, el mayor tiempo de espera, la mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. En La Plata Empeño es justo lo que necesitas. La Paraguaya Inmobiliaria presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad de Ñemby, Urbanización Parques del Sur 1 y 2 con empedrados, servicios básicos en puerta, sin entrega inicial, financiación propia y posesión inmediata. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Nueva crema limpiadora Furia, especial para el uso de arena, azulejos, griferías, pisos, lavatorios y mesadas y mucho más, con un gran aroma que te va a encantar. Furia, tu aliado contra todo tipo de sociedades, con el sello y garantía de base. Más oyentes, hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Señor, le escuchamos. Alfredo soy. Alfredo, ¿cómo está? Yo creo que el problema del Olimpia es ahora las mochilas que tiene Julio César Cáceres con lo nuevo que es en la dirección técnica. Las mochilas que tienen, que son tres, que es Antonio Alcaraz, Richard Ortiz y Silva. Lo quieren dar el gusto a todos ellos y se olvida de que tiene que defender al Olimpia, que tiene que atacar con juego. Y Richard no te hace marca y juego, porque él un volante central tiene que hacer marca. Y él no lo hace, pero trata de hacer juego. Y con eso el fútbol es ataque y defensa. Aprovecha la promo Webvan y comprar el celular Xiaomi Redmi 9A en 12 cuotas, tan solo 100.000 guaraníes. Hace tu pedido al 0982602020. Visítanos en redes sociales @Electroban en Facebook y Electroban PY en Instagram. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Llegó Fiesta y está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar y empezar a fiestear. Enamórate más de tu auto con los accesorios que la fábrica no te dio: polarizados, alarmas, cámaras, sensores, estacionamiento, barras antivuelco, enganches y mucho más. Ven a Erimark y encontrá todo lo que necesitas para que tu vehículo se vea y se sienta perfecto. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hola, buenas tardes. Hola, niño, buenas tardes. Bien, te escuchamos. Niño, estoy de acuerdo con el oyente que propuso de que USAID tenga su propio bloque. El segundo. Pero que sea después de las 2 cuando apague la radio. ¿Qué comiste? ¿Estofado de tigre? ¿Qué estás nervioso? Yo le contesté así, Gustavito. Llena tu tanque de Supra 95 aditivada al combustible con la fórmula ganadora que potencia tu pasión, potencia que te mueve. Copetrol, vamos. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernán Arias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Indalco SRL. Vuelve la Feria Petersen con descuentos en todos los rubros. Herramientas de ferretería, metalúrgica, forestal, mecánica, construcción, el jueves 4 y viernes 5 de agosto de 8 a 18 horas. Y el sábado 6 de 8 a 14 horas. Más info en redes @PetersenPY o ingresa a petersen.com.py. Petersen, las herramientas correctas en las manos correctas. Más oyentes, hola, buenas tardes. Niño, a esos oyentes que quieren un bloque especial de Gustavito, pasarle a su número y que se encuentren.
En Toyotoshi SEA nos adaptamos a tu tiempo, habilitamos la atención en nuestro taller de Asunción los sábados y domingos. Se llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Mil Empeño, venta, arreglos, huellas, oro y plata, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeño. Subita el Jeep Renegade, aprovecha el precio promocional con cuotas desde $295 con un bono de $3,000 con transferencia incluida, 3 años de seguro y servicio gratis. Para más información ingresa a las redes de Jeep Paraguay en la web jeep.com.py. Jeep hay uno solo. Más oyentes, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, niño. Bien, señor, ¿cómo estás? Te escuchamos. Todo bien, yo creo que el problema acá es que Julio César Cáceres llegó a su tope. Es su primera experiencia como técnico. Ya no le transmite a los jugadores y llenando de delantero, pues no necesariamente se gana un partido. Gracias. Sani, Ceri y Glaucol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Es un mensaje de Saniceri y Glaucol. Seguinos en redes @Saniceri y @Glaucol Paraguay. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lejeyala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Azul y Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos y Troya representa frutos de los Andes. Hola, buenas tardes. Hola, Arturito. Señor, le escuchamos. Arturo. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Abilio Ojeda te saluda. Sí, Abilio. Te saludo exclusivamente especialmente para darte mi más sentido pésame de parte de toda mi familia hacia la pérdida de nuestro gran y querido Humberto, tu hermanito. Muchísimas gracias, Abilio. Muchísimas gracias. La familia Ojeda, muchísimas gracias. Venía a conocer los nuevos centros de Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Rubiloc es la empresa de alarmas que te permitirá mantener protegido lo más valioso que tenés. Aunque no estés en tu casa, los sistemas de alarmas, cámaras y rastreo vehicular te brindan seguridad a vos, tus seres queridos y lo más valioso que tenés. Para más información, comunicate al 0982 23 23 23. Rubiloc Alarmas, estés donde estés. Más oyentes, hola, buenas tardes. Hola, niño. Hola. Señor, ¿me ¿le escuchamos? escuchás? Sí, ahora sí. Buenas tardes, le escuchamos. Sí, los comentarios que hace Gustavito ni suma ni resta, por favor. ¿Qué quiere? Ni suma ni resta los comentarios de Gustavito, dice el oyente. Te dije, lo Y Gustavito. bueno, más allá en aprovechar un tipo como vos. Yo guardo pelotancia, tú ya peloteando. Te verá con un se identifica. Más oyentes en segundos. Llegó a Bristol, el agosto liquida, lleva todo, miles de productos con descuentos increíbles, vas a encontrar los mejores precios en televisores, celulares, lavarropas, heladeras y mucho más. Además, tu compra te puede salir gratis. Sí, todos los días sorteamos un premio, tu compra te puede salir gratis. Y vos podés ser uno de los ganadores. Contactanos ya al WhatsApp 0991-670-000 o ingresá a bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Ya probaste sorteo, ingresá a Slot del Sol Online, los mejores y más seguros juegos donde ganás seguro, te registras y automáticamente tenés 200.000 guaraníes, te regalan bonos para jugar. Slot del Sol Online es hoy. Hola, buenas tardes. Más oyentes, 618-4700, hola. Niño. Señor, le escuchamos. Gustavito niño se tira contra los que tienen edad y no se da cuenta que en la mesa hay un comentarista que tiene edad y puede jugar al fútbol también. O sea, si Denis Caniza se pone los cortos, pues entonces Gustavito le va a tirotear a Denis Caniza otra vez. Aprovecha, Punto Farma liquida hoy, pagando con tus tarjetas de la cooperativa universitaria Panal y Cabal, accedes al 40% de descuento en las compras que realices en todos nuestros puntos del país. También puedes hacer tus compras llamando al call center más famoso 61 61 000. Punto Farma liquida. Más oyentes, hola. Se fueron. Un segundo, más oyentes, Gustavito. Los mensajes de WhatsApp, igualmente, Víctor. Sí, así como Juego Olimpia, ya ni la radio quiero escuchar, pero gracias a Arturo y a este debate sigo prendido. No se va a romper jamás el pacto, dice César Aguilera. Yo apoyo el bloque de Gustavito, hace falta su análisis, dice otro. La audiencia y fútbol a lo grande. El pacto que no se puede romper. Emprende Shopping, un espacio donde celebramos junto a quienes impulsan cambios transformadores. Venía a conocer una gran variedad de emprendimientos y mucha inspiración el 3 de agosto en planta baja, bloque A, de 9 a 21 horas. Ingresa a mariscal.com.py. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, señor Niño. Bien, señor, ¿cómo estás? Te escuchamos. ¿Todo bien? ¿Será que le pueden censurar al Recordman y le ponen a Gustavito?
Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Ganale al dolor con Etidol, Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. En Comisipar, con tus créditos nuevos participas de sorteos mensuales. 5 socios por mes serán beneficiados con la reducción del 50% de la tasa de interés de su crédito ganador. Para más información, ingresa a comisipar.com.py. Comisipar, 50 años liderando e innovando. Más oyentes, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Señor, le escuchamos. Sí, quería nomás sugerirle a Víctor Villalba, yo creo que tiene que abrir nomás ya un programa que se llame Cerro Porteño es mi pasión. Yo creo que ahí va a ir bien todos los comentarios, entonces espectacular está ahí. Conoce el All New Mazda CX-30 que cuenta con 7 airbags, pantalla de 9 pulgadas, un importante despeje del suelo y un sistema de audio premium con 12 parlantes Bose. Adquirí el tuyo en cuotas desde $360 o al contado desde $25,990. Agenda tu test drive en Mazda.com.py. All New Mazda CX-30, el arte de conducir. Llegó a recuperar la Z-Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperar el PY. Recuperar la Z-Hombre de venta libre en farmacias. Calidad Fapasa. Más oyentes, hola, buenas tardes. Hola, niño. Señor, le escuchamos, ¿cómo estás? Sí, aquí no vuelve al equipo titular del Cerro. Cerro va a empezar a perder otra vez. Energy, el emblema paraguayo mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio. Energy, energía de calidad al precio justo. Desde Control, alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, libertad, seguridad y orgullo. Control, love you are, ama como vos. Todo de goteras, filtraciones, humedad. Zika soluciona estos problemas. Zika, líder mundial en impermeabilizantes. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Zika Paraguay Inatec. Más mensajes en el WhatsApp de Radio Monumental. Hola, Arturo. Fuera, Julio Cáceres. Midea, tu mejor idea, la marca número 1 a nivel mundial. Buscas sentirte en casa. Midea, buscas eficiencia, tecnología y calidad. Midea, representa y distribuye Britam S.A. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en el Supeyaram 751 Casico Pecheco. Llámenos al 729-6060 Fleming. Plan increíble del Grupo Garden. Chevrolet Onix y Joy en 48 cuotas de solo $99. Un Kia Absoluto por $125 mensuales. O un Nissan Kicks desde $170 por mes. Solamente con una entrega inicial de 10% tenés tu 0 kilómetro con seguro gratis por un año y transferencia incluida. Llámanos al 238-9100. Plan increíble del Grupo Garden. 618-4700, más oyentes. Hola. Niño, ¿será que le puede decir al comandante que le llame a Nicky Cardona? El machetazo ahora es el ahorrazo de nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda. Sobre Julio Miranda, Cuento General Caballero. El machetazo ahora es el ahorrazo. Con tu tarjeta virtual VPay en mi tienda Visión tenés 15 cuotas sin intereses todos los martes, 20% de ahorro todos los jueves y 12 cuotas sin intereses todos los días. Activa VPay en Visión Móvil. Escribinos al 414-3000 VPay y todo solucionado. Visión Banco, más digitales, más humanos. Más oyentes, hola. Hola, buenos días, Arturo. Deciden un poco ahí uno de tus panelistas no le quiere pagar a su pintor. Deciden a que no sea sinvergüenza. Seguro que le conviene, Seguros Chaco, Mariscal López Casí, Coronel Cabrera, teléfono 605-600, seguro que le conviene, Seguros Chaco. Carolín Fortín, el mejor combustible contra la mala onda. Sin Fortino y Carolín. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Representa, distribuye Globo ICA. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Con la llamada, niños, ¿sí? Señor. Y mañana seguimos con el otro tema, Cerro. En Super Espuma sabemos que dormir no es lo mismo que descansar, por eso queremos brindarte el bienestar del descanso que necesitas. Encontrar toda nuestra variedad de colchones y sumir en tu Restor Super Espuma más cercano. Seguinos en redes o escribinos al 0974-2020-25. Super Espuma, viví más despierto. Gran lotamiento de la lotadora inmobiliaria CA, fracción calle Moreira 2, a 200 metros de la Capilla Virgen del Carmen. Terrenos arbolados, vistas panorámicas con una dimensión de 360 hasta 500 metros cuadrados. Cuotas desde 400.000 guaraníes sin reajustes y deposición inmediata. Comunicate al 0521-204-236. La lotadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. Intermedia, 2 partidos. A las 2:30 de la tarde, Atirá Iteño y Luqueño Fernando de la Mora, 19:30. De ganar Luqueño va a alcanzar la línea de San Lorenzo en los primeros lugares allí arriba en la intermedia. Para que comprar, si puede alquilar, Renta Magno, reventa más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544, Renta Magno, reventa más en su obra. Para la previa, las terafis, para el chef que llevas dentro o para el cumpleaños de los más pequeños, los panches su pizza siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo. Panches su pizza, juega con todo.
Hoy, Francisco. Hoy arranca las finales del básquet. Al mejor de 5 se juega en el León Condú el primer partido y si llegamos al quinto partido se va a cerrar en el León Condú San José Olimpia. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre, la merienda. La Pradera, la mejor en lácteos. Con Rumbo Cesar Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488. Rumbos toda una vida con vos. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Marcelo, ¿qué vas a cantar para cerrar la charla, Marcelo? Vamos, Olimpia, ¿qué vas a cantar? 1, 2, 3, Olimpia. Mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo, te alentaremos de corazón, esta hinchada que te quiere ver campeón. No me importa lo que digan los demás, yo te sigo a todas partes y cada vez te quiero más. Marcelo Recanate, cantando en fútbol a lo grande. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus redes, estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia y nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla lo sabe, no de sos, sin choriqueso Chorti, que tus encuentros sean completitos, solo depende de una cosa. Claro, del choriqueso Chorti, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original. Choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortizer. Cumplimos 10 años y celebramos el crecimiento de una década de respaldo y solvencia junto a vos, gracias a todos nuestros clientes que decidieron confiar en nosotros y ser parte de este sueño. Entérate de todos los beneficios en nuestras redes sociales o ingresa a bancop.com.py. Bancop, 10 años sin parar. Gonzalo Conditore, presidente de Libertad, Red Monumental Satélite. Doctor, de lo que fue a lo que es Libertad, el cambio, ¿qué pasó? Volvimos nomás a lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Es como que dicen unos titulares, recuperamos la memoria. No, creo que jugamos bien, tuvimos mucha dinámica, mucho ritmo y bueno, y es el Libertad que nosotros queremos ver porque tenemos los elementos como para que jugar así. ¿Hubo algún apercibimiento? No, solamente una charla con los jugadores, todo bien, todo tranquilo, el ambiente, 10 puntos. Enchufadísimo el equipo, gran primer tiempo, ¿no? Increíble, jugamos un partido realmente a un ritmo que da gusto ver, ¿verdad? Y te digo que respetando al equipo de resistencia, si hubiese sido por el arquero, la actuación de su arquero, el resultado podría haber sido más abultado. Y uno le decía a los muchachos, a Garnero, ¿por qué no juegan así los partidos? ¿Por qué tiene que ser sí y no una vez y otra vez no? Y así es lo que nosotros también nos preguntamos, ¿verdad? Pero ya estamos enchufados otra vez, Arturo, ahora ya va a ser sí, vaya Rubén. Así vamos a empezar ya a encarar los partidos, los jugadores están ya motivados, se dieron cuenta que no pueden relajarse, que no va a haber rivales fáciles, todos pueden por algo, todos van a pelear y hay que estar atentos. ¿Qué pasó con Pablo Aguilar? Nada, está en el plantel. No digo, debutó, no anduvo bien, no solo él, hablamos líneas generales. ¿Y cómo hace cuando se lo contrata un jugador y se lo deja en el banco con la trayectoria de Aguilar? No, ellos saben que ahí no hay titulares fijos, ellos tienen que ganarse su puesto. Hay una sana competencia entre ellos y bueno, el que esté mejor y practique mejor y demuestre estar mejor es el que va a jugar. ¿Cómo van a hacer con las ofertas cuando vengan para Gómez? Y vamos a analizarla y llegado su momento se verá si realmente son satisfactorias tanto para el jugador como para el club. Veremos, analizaremos las propuestas que vengan. Tiene una proyección magnífica, ¿eh? Sí, ayer hizo un muy buen partido, pero él viene levantando, viene jugando. Nosotros sabíamos, ¿verdad? Yo creo que te había comentado ya, lo habíamos llevado a la pretemporada en enero porque ya sabíamos cómo venía jugando en inferiores y lo que le faltaba era jugar y ganando confianza. Yo creo que en la medida que gane confianza, su rendimiento va a ir para arriba. Doctor, la ausencia de Zamudio ayer fue por lesión, ¿verdad? Él había terminado con un problema muscular en Mallorquín. ¿Cómo está Miguel Zamudio? Sí, él había sentido un problema muscular y se está recuperando, está ya bien. ¿Y el otro lesionado es Héctor Villalba? Sí, él también se había lesionado en el partido allá en Mallorquín.
Él está todavía con un esguince de tobillo, va a demorar quizá un poquito más. Tiene todavía para algunos partidos fuera Villalba. No sé si para algunos partidos, pero sí algunos días más. Todavía hay que ir mirando su recuperación día a día, a ver cómo va. ¿El tema del Brighton con el pago de Enciso ya está? Y se tenía que estar finiquitando ahora. No, realmente hoy yo no he visto la parte administrativa del club. Seguramente a la tarde voy a ir a conversar ahí y veremos cómo va. Porque pero estamos en el plazo. En el plazo, ¿era fin de mes, decía vos? Sí, fin de mes era. Entonces podría... Así habíamos quedado.